Los acosadores vierten lejía en el cabello de una niña negra y creen que se quedará callada. No saben que es una luchadora despiadada, suspendida, humillada, abandonada a sufrir sola, pero algo en ella se quiebra y comienza a levantarse. Está a punto de exponer la verdad y todo el pueblo sentirá el ardor. ¿Qué sucede cuando la chica a la que intentaron quebrar se vuelve imparable? Antes de que entremos en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo estás viendo hoy. El sol naranja colgaba bajo en el cielo de Alabama, pintando todo en una cálida luz dorada mientras el viejo Ford Explorer de Carmen Bradley traqueteaba por la calle principal de Oak Halloween. Bea, de 15 años, presionó su frente contra la fría ventana del pasajero, viendo pasar el pueblo desconocido. Pequeños edificios de ladrillo se alineaban en las calles, sus ventanas reflejaban la puesta de sol como espejos ardientes. La plaza del pueblo contaba con un mirador blanco rodeado de antiguos robles. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Algunos lugareños paseaban por las aceras asintiendo unos a otros con la fácil familiaridad de personas que se conocen de toda la vida. Mira qué tranquilo es aquí, cariño, dijo Carmen. Sus ojos cansados brillaban mientras señalaba las ordenadas hileras de casas y los jardines cuidados. Su uniforme de enfermera estaba cuidadosamente doblado en el asiento trasero, listo para su primer turno de noche en Oak Halloween. General, este es nuestro nuevo comienzo. No más movimientos. No más incertidumbre. Extendió la mano para apretar la rodilla de Envía. Su sonrisa esperanzada, pero teñida de preocupación. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras trataba de enmascarar su propio agotamiento con optimismo. Nivea asintió sin hablar. Había escuchado esta promesa antes en Detroit, en Cincinnati, en Memphis. Cada nuevo comienzo había terminado de la misma manera, con cajas llenas y despedidas a medianoche. El patrón era tan familiar que se sentía como un baile bien ensayado que Envía se había cansado de realizar. Había dejado de contar las escuelas, los dormitorios que los amigos dejaron atrás con explicaciones apresuradas. El explorador se convirtió en apartamentos bispimpines, sus neumáticos crujían sobre la grava. El complejo era un modesto edificio de 2 pisos con ladrillos descoloridos y pequeños balcones de concreto. Su unidad estaba en la planta baja 1B. Carmen estacionó frente a ella, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Un carillón de viento de plástico colgaba del porche del vecino, tintineando suavemente en el aire de la tarde. Las bicicletas de los niños estaban apoyadas contra las barandillas cercanas y las plantas en macetas salpicaban varios umbrales. Hogar, dulce hogar, dijo Carmen forzando la alegría en su voz. Agarró su bolso y una caja de utensilios de cocina y luego buscó torpemente la llave nueva en la cerradura. La puerta se atascó un poco antes de abrirse con un crujido. Se detuvo en la puerta respirando profundamente como si estuviera reuniendo coraje. Dentro del apartamento olía a pintura fresca y limpiador de alfombras. Las cajas estaban apiladas contra las paredes blancas desnudas, su contenido etiquetado con la pulcra letra de Carmen. Los manteles de cocina, los libros de Nevia. La sala de estar estaba vacía excepto por su viejo sofá, sus familiares cojines de alguna manera parecían más pequeños en el nuevo espacio. Una sola ventana dejaba entrar los últimos rayos del atardecer, proyectando largas sombras sobre la alfombra beige. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía el silencio. Carmen se dirigió inmediatamente a la cocina desempacando platos y tazas con practicada eficiencia. «Prepararemos lo esencial esta noche», gritó. «El resto puede esperar hasta mañana». El ruido de los platos resonó por las habitaciones vacías. Tarareó suavemente para sí misma. Un hábito que había desarrollado durante sus muchas mudanzas, como si llenar los nuevos espacios con sonido pudiera hacerlo sentir como en casa más rápido, pero Nivea ya se había mudado a su nuevo dormitorio. El espacio era pequeño con una sola ventana cubierta por persianas torcidas, su colchón yacía directamente en el suelo, el marco de la cama, todavía en pedazos contra la pared, se hundió en la alfombra cruzando las piernas debajo de ella. Las paredes eran de un azul pálido diferente del amarillo de su última habitación. Pero el vacío se sentía igual. Una mancha de agua marcaba una esquina del techo. La historia de otra persona, persistiendo en este supuesto nuevo comienzo. De su mochila sacó su posesión más preciada, un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de palabras y recuerdos. La cubierta era suave por años de manipulación, las esquinas desgastadas y lisas. Envía abrió en una página nueva y comenzó a escribir. Su pluma se movía rápidamente sobre el papel mientras capturaba sus sentimientos sobre este último nuevo comienzo. Sus palabras fluían como agua, llevándose algo de la pesadez en su pecho. El diario era la única constante en su vida, el único lugar que siempre se sentía como en casa. Carmen apareció en la puerta limpiándose las manos en sus jeans. «La escuela comienza el lunes», dijo en voz baja. «Nolia Crestig. Se supone que es muy buena».
Hizo una pausa mirando a su hija escribir: solo dale una oportunidad, cariño, eso es todo lo que pido. Su voz llevaba partes iguales de esperanza y súplica. Las sombras bajo sus ojos parecían más profundas en la luz que se desvanecían. Vía siguió escribiendo, su silencio llenando la habitación. Carmen se demoró un momento más y luego se dio la vuelta dejando a Villa sola con sus pensamientos y sus palabras. El sonido de más cajas abriéndose flotaba a través de las delgadas paredes. Más tarde esa noche, Nivea yacía en su colchón, las sábanas subieron hasta su barbilla, su diario descansaba contra su pecho como un escudo en el suelo, junto a ella un folleto escolar brillante captó la luz de la luna. Bienvenida a Magnolia Crest Inn, donde la tradición se encuentra con la excelencia. Se quedó mirando el techo, contando las sombras desconocidas, escuchando los extraños sonidos de su nuevo hogar. En algún lugar en la distancia un perro ladró y la puerta de un auto se cerró de golpe. Nuevos ruidos para memorizar, nuevos ritmos para aprender. Hasta el siguiente movimiento cerró los ojos e intentó imaginar echar raíces, pero el pensamiento se sentía tan extraño como el pueblo esperando fuera de su ventana. El sol de lunes por la mañana aún no había despejado el horizonte, cuando Carmen sacudió suavemente a Nivea para despertarla a tiempo. Levantarse, nena. Primer día. Su voz era suave pero decidida. Como siempre, un dejo de preocupación se filtraba en sus palabras, aunque trataba de ocultarlo. Se quedó junto a la cama un momento más de lo necesario, viendo cómo los ojos de su hija se abrían. En su pequeña cocina un desayuno sencillo esperaba en la mesa de madera rayada. 2 rebanadas de pan tostado ligeramente quemado y un plátano manchado. Carmen ya se había vestido para su sueño post-ref. Llevaba su bata rosa desgastada sobre un pijama de algodón, la tela era fina por años de lavado. Unas ojeras le ensombrecían los ojos por el turno de noche en el hospital. Observó ansiosamente cómo Bea picoteaba su comida. Su propio estómago estaba demasiado anudado para comer. Me aseguré de lavar tus jeans favoritos, dijo Carmen tratando de llenar el pesado silencio que colgaba entre ellas como una cortina. Jugueteó con un hilo suelto en su manga. Nivea asintió, recogiendo sus gruesos rizos en un moño antes de levantarse su sudadera negra con capucha. La tela familiar se sentía como una armadura contra el día desconocido que se avecinaba. Suave contra su piel, pero lo suficientemente fuerte como para esconderse detrás. ¿Recuerda de lo que hablamos? Carmen continuó enderezando las correas de la mochila de Nivea con manos nerviosas. Sus dedos se demoraron, reacios a soltarla. Mantén la cabeza arriba, haz tu trabajo y no te metas en problemas. Nivea terminó en voz baja. Lo sé, mamá. Las palabras estaban muy desgastadas entre ellas, un mantra repetido en cada nuevo pueblo, en cada nuevo comienzo que nunca parecía un nuevo comienzo. Los pasillos de la escuela secundaria Magnolia Crest brillaban bajo luces fluorescentes, los pisos tan pulidos que Nivea podía ver su reflejo. Mantuvo sus auriculares firmemente en su lugar aunque no sonaba música. Era más fácil fingir que no podía escuchar los susurros que la seguían por el pasillo como sombras persistentes. Sus pasos resonaron contra las baldosas demasiado fuerte en sus propios oídos. Grupos de estudiantes agrupados junto a sus casilleros, atletas con chaquetas Letterman, chicas con ropa cara, chicos de teatro con sus libros de guiones. Casi todos los rostros estaban blancos y todos los ojos parecían seguir su movimiento, incluso si solo fuera por un segundo antes de apartar la mirada rápidamente. Su casillero asignado estaba cerca de los laboratorios de ciencias, escondido en una esquina donde el aire olía a químicos y solución de limpieza. El metal se sentía frío mientras giraba la cerradura de combinación con dedos temblorosos. Primer periodo, no a Bradley. La maestra entrecerró los ojos ante la hoja de asistencia, el bolígrafo flotando con incertidumbre. Segundo periodo, nunca un ceño fruncido. Otro momento de ser la centro de atención no deseada. 23 pares de ojos se giraron para mirar fijamente. Tercer periodo, ¿es Neva? Una cabeza inclinada, una ceja levantada, algunas risitas de la última fila. Por la clase de inglés su mandíbula dolía por corregirlos, la misma explicación dada una y otra vez hasta que su nombre se sintió extraño incluso para sus propios oídos. El aula de Carmichael tenía carteles motivacionales y citas famosas que cubrían cada pared descolorida en los bordes. Por años bajo el sol. La colocó en la última fila junto a una ventana que daba al campo de fútbol donde los aspersores creaban nieblas de arcoíris con la luz de la mañana. Trazó un dedo a lo largo de las iniciales talladas en su escritorio, preguntándose sobre los estudiantes que se habían sentado allí antes. Hoy estamos estudiando a Langston Hughes, anunció el señor Carmichael con su pajarita ligeramente torcida contra el cuello arrugado de su camisa. Caminó por el frente del salón con pasos entusiastas. A nuestro nuevo estudiante le gustaría leer Los sueños para nosotros. Los dedos de Nivea se apretaron alrededor del libro de texto. Las palabras nadaron ante sus ojos por un momento antes de asentarse en formas familiares. Su corazón latía contra sus costillas. Su voz comenzó suave, pero se hizo más fuerte con cada línea. Aférrate a los sueños porque si los sueños mueren, la vida es un pájaro con alas rotas que no puede volar.
La habitación quedó completamente en silencio. Incluso los ventiladores de techo parecieron pausar su rítmica preocupación. Su voz llevaba el peso de las palabras de Hughes, haciéndolas bailar y doler en el aire quieto. Durante esos breves segundos, olvidó dónde estaba, perdida en el ritmo de la poesía que siempre se había sentido como en casa. Cuando terminó, el señor Carmichael ofreció un aplauso cortés que algunos estudiantes unieron a media sus manos apenas encontrándose. En la esquina trasera, Schuyler Avery estaba sentada perfectamente recta en su silla, su uniforme de animadora impecable sin una sola arruga. Su cabello rubio captó la luz de la ventana casi brillando. Compartió una mirada con Brinley West y Tess Morgan, sus rostros eran máscaras de indiferencia practicada. Uno de los jugadores de fútbol detrás de ellos murmuró «tiene pulmones», provocando sonrisas de las chicas y un silencio silencioso. Risas de los chicos a su alrededor. Los labios de Schuyler se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando sonó la campana, Ambiar recogió sus libros rápidamente, manteniendo la vista baja sobre el escritorio rayado. Brinley se inclinó cerca del oído de Schuyler susurrando algo que hizo que los ojos de la animadora se entrecerraran mientras veía a Naa apresurarse hacia la puerta. Su mochila apretada contra su pecho, como un escudo. El peso de las escaleras la siguió al pasillo más pesado que cualquier libro de texto. La cafetería zumbaba con el típico caos de lunes, bandejas de plástico, tintineando cientos de conversaciones superpuestas y ocasionales estallidos de risa adolescente. En el rincón más alejado, Mbia estaba sentada sola en una pequeña mesa redonda. Su almuerzo intacto se estaba enfriando. Su diario de cuero estaba abierto frente a su bolígrafo, moviéndose constantemente por la página. Mientras escribía usando su sudadera con capucha como un escudo contra el ruido y las escaleras, las palabras fluían de su corazón, cada línea un pequeño escape de la realidad de ser la chica nueva en una escuela que no la había recibido con nada más que hombros fríos y susurros. Al otro lado de la habitación, la mesa de Schuyler estalló en risas. El sonido rebotó de las paredes, afiladas y puntiagudas como dardos, pero Mbea no se inmutó, no levantó la vista. Sus palabras fluyeron sobre el papel creando un mundo privado donde el caos de la cafetería no podía tocarla. En este santuario de tinta y papel encontró la paz que Oak Hollow High School aún no le había ofrecido desde su primer día hace 3 semanas. Cuando el periodo de almuerzo se acercaba a su fin, Mbia recogió sus cosas, tiró su bandeja llena a la basura y se dirigió al baño, perdida en sus pensamientos sobre su próximo poema. El ritmo de las palabras bailando en su cabeza chocó con alguien. El impacto la hizo tropezar hacia atrás un paso. Su diario apretado protectoramente contra su pecho como un escudo. Tranquila, niña, dijo una voz cálida y profunda que le recordó a Ambilla su hogar. Nivea levantó la vista para encontrarse cara a cara con una anciana negra con un uniforme gris de conserjería. La señorita Loretta Green, según su etiqueta con nombre, estaba erguida a pesar de su edad, la sabiduría grabada en las líneas alrededor de sus ojos y las mechas plateadas en su cabello recogido con fuerza. Sus manos estaban desgastadas pero suaves. Mientras estabilizaba a Nivea con un toque que se sentía como un ancla, Moretta estudió a Nivea cuidadosamente, el reconocimiento parpadeando en sus rasgos curtidos. «Tienes ese mismo fuego que tenía mi hija», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro pero llena de significado. «Simplemente no dejes que este lugar lo apague». Miró a su alrededor antes de agregar: «Cuidado con las espaldas. Este pueblo sonríe con sus dientes». Sus ojos albergaban décadas de historias que Nivea solo podía imaginar. Dolor y orgullo mezclados como viejas fotografías desvaneciéndose en los bordes. La advertencia envió un escalofrío por la columna de Nivea, pero logró asentir levemente. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces que se acercaban llenó el pasillo, resonando contra las taquillas como un trueno antes de una tormenta. Schuyler y sus amigas doblaron la esquina, sus zapatos de diseñador haciendo clic contra el piso pulido en perfecto ritmo. Hase, el novio de Schuyler, caminaba con ellas. Su chaqueta Letterman lo marcaba como uno de la élite de Oak Hollow. Su confianza fácil llenaba el espacio a su alrededor. Mientras pasaban, sus ojos se detuvieron en Nivea un momento demasiado largo. Una curiosa media sonrisa jugando en sus labios que le hizo apretar el estómago. «Esa chica nueva tiene fuego, ¿eh?», dijo Hase lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Su tono tenía un toque de apreciación que hizo que la sonrisa perfectamente brillante de Schuyler se desvaneciera como un atardecer tragado por las nubes. Las otras chicas siguieron caminando, pero Schuyler se detuvo, sus ojos fijos en Naa con una intensidad que podría congelar el agua. Sus dedos con manicura se apretaron alrededor de la correa de su bolso de diseñador hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Se cree alguien», murmuró Schuyler a Brinley. Su voz, aguda por el disgusto y algo más oscuro: «Arreglemos eso». Las palabras contenían una promesa que hizo que el pasillo se sintiera repentinamente más frío y oscuro a pesar del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras que parecían alcanzar Nivea como dedos que agarraban. La luz de la cocina proyectaba un cálido resplandor mientras Carmen estaba de pie junto al fregadero, con burbujas de jabón hasta los codos, mientras fregaba los platos de la cena.
Na estaba sentada con las piernas cruzadas en su desgastado sofá beige, revisando su teléfono cuando apareció la notificación del correo electrónico. La semana del espíritu empieza mañana, dijo en voz baja, más para sí misma que para su madre. Es el día de la década. Las manos de Carmen ralentizaron el lavado. ¿Qué década?, preguntó mirando por encima del hombro con interés. Una rara chispa de curiosidad iluminó sus ojos cansados. Cualquier década que queramos. La voz de Nevia tenía un dejo de incertidumbre mientras se desplazaba por los detalles del anuncio, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Niña, déjame contarte sobre los 70. Dijo Carmen secándose las manos en un paño de cocina descolorido. Sus ojos se iluminaron con recuerdos mientras se sentaba junto a Ambilla, el cojín del sofá hundiéndose bajo su peso. Ahora, ese fue un tiempo. Llevábamos nuestro cabello grande y orgulloso hermoso afro extendiéndose hacia el cielo, pantalones de campana moviéndose cuando caminábamos y el puño de poder levantó su puño con una sonrisa. Sus dedos se curvaron firmemente con convicción. Eso significaba algo. Todavía lo hace. Nia se sentó más derecha, la curiosidad reemplazando su cautela habitual. ¿Cómo fue realmente? Como si dejara su teléfono en la mesa de café, dándole a su madre toda su atención, atraída por esta inesperada mirada al pasado. A veces daba miedo, pero también era poderoso. Las mujeres negras ya no intentaban encajar, habíamos terminado de ser invisibles. La voz de Carmen se hizo más fuerte con orgullo. Las líneas alrededor de sus ojos se suavizaron con nostalgia. Angela Davis, Nina Simone nos mostraron cómo mantenernos erguidos, cómo ocupar espacio en un mundo que nos quería pequeños. Teníamos una voz y no teníamos miedo de usarla en su dormitorio. Via rebuscó entre cajas de mudanza y esquinas de armarios, sacando piezas que podrían funcionar. Vaqueros de pierna ancha que podía modificar la blusa de aspecto vintage de su tía con flores bordadas a lo largo del cuello y una plataforma gruesa. Sandalias del verano pasado las dejó sobre su cama, estudiando la combinación, imaginando cómo podrían transformarla en alguien audaz y valiente. Sus dedos se estiraron para tocar su cabello actualmente recogido con fuerza y escondido debajo de su sudadera con capucha. No lo había usado al natural para la escuela desde que no podía recordar cuando. De pie frente a su espejo, Via se quitó lentamente la capucha. Sus rizos comprimidos se liberaron en lugares, rogando ser liberados de su confinamiento como pequeños pájaros probando sus alas. Carmen apareció en la puerta observando en silencio como Naa comenzó a pasar sus dedos por su cabello sección por sección. Angela Davis no se encogió, dijo Carmen suavemente apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados sobre su pecho. ¿Por qué deberías? Las manos de Mbaya temblaron ligeramente mientras continuaba desenredando, viendo cómo su cabello se expandía con cada sección liberada. Tomó su teléfono buscando imágenes y videos de mujeres activistas de los años 70 que se mantenían orgullosas, ruidosas y libres. Su confianza fluía a través de la pantalla, tocando algo profundo dentro de ella que había estado latente durante demasiado tiempo. En el espejo, su reflejo se hacía más grande, más fuerte, más presente con cada minuto que pasaba. Su corazón se aceleraba con partes iguales de emoción y miedo mientras su verdadero yo emergía. Rizo a hermoso rizo. Se veía diferente. Cruda, realmente nerviosa, sí, pero de alguna manera más ella misma de lo que había sido en mucho tiempo. La chica en el espejo le devolvió la mirada con ojos que contenían vulnerabilidad y una determinación recién descubierta. Mañana sería una prueba. Pero esta noche, en este tranquilo momento de transformación, sintió un extraño y nuevo poder echando raíces. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de la ventana de la cocina, pintando cuadrados dorados en su pequeña mesa de desayuno. Carmen estaba de pie junto al mostrador con una taza de café a medio camino de sus labios cuando Naa salió de su dormitorio. La transformación dejó a Carmen sin aliento. Los rizos naturales de Nivea formaban una magnífica corona alrededor de su rostro, cada espiral atrapaba la luz como un halo. Sus jeans de campana se movían mientras caminaba y la blusa de inspiración vintage con sus atrevidos patrones complementaba perfectamente su tono de piel. Plataforma. Los zapatos agregaron una pulgada extra a su altura haciéndola pararse un poco más alta de lo habitual. La confianza en su postura era sutil, pero inconfundible como una flor que finalmente decide florecer después de un largo invierno. «Oh, nena», susurró Carmen mientras su café se había olvidado. Una lágrima se atascó en el rabillo del ojo y rápidamente la secó con el dorso de su mano. «Te pareces a tu tía Yaneye en el 74». Su voz tenía una mezcla de orgullo y algo más profundo, recuerdo tal vez, o añoranza de tiempos pasados. Extendió una mano casi tocando los rizos de Nivea antes de dejar que sus dedos cayeran a su costado, como si temiera perturbar algo precioso. Los dedos de Nevia jugaron nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «¿En serio?», preguntó intentando sonar casual, pero incapaz de ocultar el temblor en su voz. Sus ojos buscaron en el rostro de su madre alguna señal de desaprobación, un hábito nacido de años de buscar permiso para simplemente ser ella misma. El camino a la escuela se sintió diferente esa mañana. Cada paso en sus plataformas hacía que Mbilla fuera más consciente de su presencia, su visibilidad. La acera parecía resonar con cada paso seguro anunciando su llegada al mundo. Cuando atravesó la entrada principal de Magnolia Crest y la charla matutina habitual se
Atenuó momentáneamente como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio, los susurros la siguieron por el pasillo. Algunos estudiantes levantaron la vista de sus teléfonos, mirándola 2 veces ante su transformación cerca de la fuente de agua. Un grupo de chicas negras más jóvenes la vieron pasar. Una de ellas, con trenzas de caja pulcras, sonrió ampliamente. «Te ves increíble», dijo en voz baja. Lo suficientemente alto para que Nivea la oyera. Los ojos de la chica brillaron con algo que parecía esperanza, como ver una posibilidad que no había considerado antes. En el segundo periodo, el señor Harrison hizo una pausa mientras tomaba asistencia. «Excelente dedicación al tema, señorita Bradley», dijo asintiendo con aprobación en su atuendo. Algunos estudiantes se giraron para mirarla, algunos con curiosidad, otros con algo más difícil de definir, algo que hizo que la piel de Mvia se erizara de conciencia. El vestuario del gimnasio estaba más frío de lo habitual mientras Mvia se ponía su uniforme de educación física. Sintió ojos en su espalda como pequeñas agujas al otro lado de los bancos. Esquiler, Brinley y Tess observaban en silencio. Los dedos con manicura de Esquiler golpeaban lentamente contra su teléfono, su expresión ilegible, pero de alguna manera amenazante. Brinley le susurró algo a Tess, quien sonrió pero mantuvo sus ojos fijos en Naa. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para tocar pesada con hostilidad tácita. Después de la clase de gimnasia, Naa se acercó a su casillero, todavía ligeramente húmedo por la ducha rápida que había tomado. Su piel hormigueó con inquietud. Un sexto sentido le advirtió que algo no estaba bien cuando abrió la puerta de metal. Algo revoloteó al suelo. Una gorra de peluca color carne aterrizó a sus pies, junto con un trozo de papel doblado. Su corazón latía contra sus costillas. Tomó la nota y leyó las palabras escritas en cursiva perfecta: «Manténlo cubierto, reina de la jungla». Los dedos de Nea temblaron levemente, pero su rostro permaneció compuesta. Una máscara que había perfeccionado durante años de ocultar sus sentimientos. Sin dudarlo, arrugó ambos artículos y los tiró en un bote de basura cercano. La campana sonó señalando el final del día. Caminó sola a casa, sus rizos aún sueltos y orgullosos bajo el sol de la tarde, sus pasos firmes, pero su mandíbula permanecía apretada dentro de su pecho. Algo ardía, no solo ira sino una feroz determinación que la sorprendió incluso a ella. Esto no había terminado ni por asomo. El sol de la tarde se inclinaba a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras en el pasillo vacío. Los pasos de Nevia resonaban contra los pisos pulidos mientras se dirigía al gimnasio. El pase al baño firmemente agarrado en su mano, temblorosa. Sus rizos naturales rebotaban con cada paso, todavía orgullosa a pesar de la cruel nota de la mañana que había sido deslizada en su casillero. Otro recordatorio de que no pertenecía. Las palabras de esa nota aún ardían en su mente, cada letra como un pequeño cuchillo contra su confianza. El pasillo parecía inusualmente silencioso, demasiado silencioso, el tipo de quietud que advierte del peligro, como el aire pesado antes de que estalle una tormenta. Mientras doblaba la esquina cerca de la chica, unas manos ásperas en el vestuario la agarraron repentinamente por detrás. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho cuando Brinley y Tess la agarraron de los brazos. Sus dedos se clavaron en su piel como garras. Antes de que pudiera gritar, la arrastraron a través de la pesada puerta. Sus tacones rasparon impotentes contra el suelo, dejando marcas desesperadas en la superficie pulida. El vestuario olía a perfume barato, cloro y algo más: malicia. Las puertas de metal resonaron cuando Mvia luchó contra su agarre de hierro. Sus pies rasparon frenéticamente contra el suelo de baldosas, dejando marcas negras de sus zapatos de plataforma mientras luchaba por liberarse. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, duras e implacables, testigos de lo que estaba a punto de desarrollarse. Cada parpadeo parecía burlarse de su miedo. «Déjame ir». La voz de Mvia rebotó en las paredes. Desesperada y cruda, pero solo apretaron su agarre. Sus rostros se pusieron con cruel determinación. Su risa cortó sus súplicas como tijeras a través del papel. Desde detrás de una fila de casilleros, Esquilar emergió como un depredador de las sombras, su sonrisa aguda y peligrosa. En su mano perfectamente cuidada, agarró una botella de lejía industrial. El penetrante olor químico que hacía que la nariz de Naa ardiera y su estómago se le encogió de miedo. Los ojos de Esquilar brillaron con cruel satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento, planeándolo hasta el último detalle. «¿Crees que esto es poder?», gruñó Esquiler, señalando el cabello natural de Mvia con desprecio en cada palabra. «Vamos a lavarlo. Veamos cómo te ves sin tu preciosa corona». Su voz llevaba el peso del privilegio de alguien que nunca había sido cuestionado o desafiado. Obligaron a Mvia a ponerse de rodillas, con la mejilla presionada contra el frío suelo. Se revolvió salvajemente, luchando con todo lo que tenía, pero Brinley y Tess se mantuvieron firmes, riendo mientras ella forcejeaba. Esquiler destapó la botella con un giro deliberado y los fuertes vapores de lejía hicieron que los ojos de Naa se llenaran de lágrimas y su garganta se cerrara en pánico. El tiempo pareció ralentizarse, alargando cada segundo hasta una eternidad de pavor. El primer chapoteo golpeó como fuego líquido contra su cuero cabelludo. Mvia gritó cuando los químicos quemaron su cabello y piel.
El dolor inmediato e intenso se irradió por todo su cuerpo. La lejía corrió por su rostro hasta sus ojos, ardiendo donde quiera que tocaba. Su risa resonó en las paredes, mezclándose con sus gritos de agonía, una terrible sinfonía de crueldad que parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba. Algo se rompió dentro de Mbea. El instinto puro tomó el control donde el miedo había reinado. Con una oleada de fuerza desesperada que no sabía que poseía, se retorció violentamente, agarrando el brazo de Brinley. En un movimiento fluido, ella tiró con fuerza canalizando todo su dolor y rabia, enviando a la otra chica a estrellarse contra los casilleros de metal con un golpe resonante que silenció la habitación. El repentino silencio se sintió casi tan impactante como la violencia. Sin que todos lo supieran, una chica de primer año se acurrucó en el cubículo trasero con su teléfono grabando a través de una grieta en la puerta. Sus manos temblaban tanto que el video se volvió borroso. Pero las manos temblorosas solo capturaron los momentos finales, la represalia defensiva de Nevia, no el brutal ataque que la precedió, no es toda la verdad, solo el fragmento que se usaría en su contra. Solo 15 segundos de metraje que contarían la historia equivocada. Mbea se tambaleó hasta ponerse de pie. Su visión se nubló por las lágrimas y los químicos. Su cuero cabelludo se sentía como si estuviera en llamas. Cada terminación nerviosa gritaba en protesta. Se tambaleó hacia la puerta, apenas capaz de ver a través del dolor. Sus rizos, una vez hermosos, ahora estaban húmedos con lejía y ardiendo. El pasillo giró a su alrededor mientras se tambaleaba, sus piernas se dieron justo afuera del gimnasio. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza cuando los pasos del profesor retumbaron por el pasillo hacia ella. Demasiado tarde para detener lo que ya se había hecho. Demasiado tarde para presenciar la verdad de lo que había sucedido en ese vestuario. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas de la oficina, mientras Mea se sentaba rígida en la dura silla de plástico. Su cuero cabelludo palpitaba bajo vendajes cuidadosos. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Carmen estaba de pie junto a ella, irradiando furia y confusión. Una mano agarraba el respaldo de la silla de Mbea con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas e injusticia que parecían presionar los hombros de Naa como un peso físico. La oficina del director Alford olía a café y cera para muebles con un toque de ese distintivo aroma de administrador escolar. Autoridad mezclada con desinfectante se sentó detrás de su imponente escritorio con gafas de lectura sobre su nariz. Mientras estudiaba un informe de incidentes impreso, el monitor de su computadora mostraba un videoclip en pausa, imágenes granuladas que mostraban solo una fracción de lo que realmente había sucedido. El reloj en la pared marcaba fuerte en el tenso silencio, cada segundo acentuando la creciente ansiedad de Naa. Como pueden ver, dijo el señor Alford haciendo clic en reproducir el video, muestra claramente a la señorita Bradley atacando a la señorita West, arrojándola a los casilleros con una fuerza considerable. Su tono era mesurado, profesional y completamente sordo al contexto. Cruzó las manos sobre el escritorio. La imagen de la certeza burocrática. Sus ojos nunca se encontraron realmente con los de Mbea, como si mirar directamente sus heridas pudiera obligarlo a reconocer la verdad más completa, pero eso no es. Mbea comenzó a quebrar la voz, las palabras se atascaban en su garganta como espinas de pescado. Su lengua se sentía demasiado grande para su boca, la injusticia demasiado enorme para articular. Mi hija fue atacada primero, interrumpió Carmen inclinándose hacia adelante. Le echaron lejía en la cabeza. Mire su cuero cabelludo. Este video no muestra nada de eso. Su voz se elevaba con cada palabra, protección maternal, como un escudo alrededor de un Mbea. La vena de su cuello latía visiblemente con ira contenida. El señor Alford suspiró, quitándose las gafas y pellizcando el puente de su nariz. Señora Bradley, entiendo que esté molesta, pero solo podemos actuar con base en lo que podemos verificar. Este video muestra a su hija iniciando violencia física sin evidencia de provocación previa. Nuestra política de tolerancia cero es muy clara. Golpeó el manual del estudiante que estaba sobre su escritorio, un gesto que parecía desestimar su dolor como irrelevante contra las normas escolares. La respiración de Carmen se entrecortó. Entonces, ¿me está diciendo que esas chicas se salen con la suya después de lo que le hicieron a mi bebé? Sus dedos se clavaron más profundamente en la silla como si fuera a romper el plástico. El temblor en su voz revelaba tanto rabia como impotencia. 3 días de suspensión por conducta violenta y desorden público. El señor Alford afirmó con firmeza, agradezca que no sea una expulsión dada la gravedad de las lesiones de la señorita West. Cerró la carpeta con firmeza, señalando el final de la discusión. El golpe sordo del archivo de cierre pareció hacer eco de la esperanza de justicia que se desvanecía de Nivea. Mientras salían de la oficina, Esquilar pasó por el pasillo impecable con su uniforme de animadora. No habló, pero su sonrisa satisfecha lo decía todo.
Los ojos de Carmen siguieron su reconocimiento y la comprensión amaneciendo en su expresión, pero permaneció en silencio tirando de envea hacia la salida. El peso de las palabras no dichas colgaba entre madre e hija pesadas como cadenas. El viaje a casa fue tenso. Los nudillos de Carmen se blanquearon en el volante mientras Naa miraba por la ventana viendo pasar borrosas las casas perfectas de Oak Hollow. Cada césped cuidado y buzón reluciente parecían burlarse de su condición de forasteras. Dentro de su apartamento, Carmen finalmente explotó. «Tuviste que luchar, ¿eh?», gritó paseando por la pequeña sala de estar con las manos cortando a través del aire. «No podíamos simplemente irnos. Acabamos de llegar». Su voz se quebró por el miedo y la frustración, las palabras rebotaban en las paredes desnudas que aún no habían decorado. Su sombra se extendía contra el espacio vacío, enfatizando lo solos que estaban. «Mamá, me estaban lastimando». Naa intentó explicar. Las lágrimas corrían por su rostro dejando rastros calientes en sus mejillas. «Me sujetaron. Ellos». Su voz se quebró en el recuerdo, la humillación aún fresca y cruda. «No quiero oírlo». Carmen levantó las manos. «¿Sabes lo duro que trabajé para que estemos aquí para un nuevo comienzo? ¿Y ahora esto?». Se dio la vuelta, con los hombros tensos por la preocupación. Las facturas en el mostrador parecían fulminarlas a ambas, recordatorios de lo precaria que realmente era su nueva vida. Nívea se desplomó en el sofá sollozando. Su madre, normalmente tan rápida para consolar, se dio la vuelta, demasiado abrumada por su precaria situación para ofrecer consuelo. La distancia entre ellas se extendía más que el pequeño apartamento, un abismo que ninguna sabía cómo cruzar en este momento de dolor compartido. Esa noche, Nívea se encerró en el baño. Con dedos temblorosos, lentamente se quitó el vendaje. El espejo reflejó su hinchazón. Cuero cabelludo irregular, quemaduras químicas enojadas y rojas contra su piel oscura. La dura luz del baño no ocultaba nada exponiendo cada detalle doloroso. Sus palabras susurradas apenas perturbaban el silencio. «Odian lo que no pueden controlar». Tocó suavemente su cuero cabelludo dañado. Los ojos se llenaron de lágrimas frescas que se negaban a caer en ese momento. Algo se endureció dentro de ella, una pequeña semilla de determinación echando raíces bajo la tierra de su dolor. El aire de la mañana era fresco y cortante cuando la vieja camioneta de Carmen se detuvo en la entrada de la escuela. Naa estaba sentada inmóvil en el asiento del pasajero, una gorra de punto oscuro baja sobre su frente ocultando lo que quedaba de su orgullo. El silencio entre madre e hija se sentía como una pared física llena de miedos y vergüenza tácitos. Las manos de Carmen agarraron el volante con demasiada fuerza, sus nudillos pálidos contra su piel morena. Sin una palabra o incluso una mirada, Nívea salió a la fría mañana agarrando su mochila cerca de su pecho como una armadura. La puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo. Los estudiantes se separaron a su alrededor como agua mientras caminaba por los pasillos. Sus ojos seguían cada movimiento, sus susurros la seguían como sombras silenciosas pero inconfundibles. Algunos señalaron abiertamente, otros rápidamente apartaron la mirada. Cuando giró la cabeza, una chica de primer año jadeó suavemente cuando Naa pasó tapándose la boca con la mano. La chica, segura de sí misma que había llevado sus rizos naturales con orgullo hace solo unos días, se había ido reemplazada por alguien que parecía querer desaparecer en el piso de linoleum desgastado bajo sus pies en el primer periodo. El señor Carmichael apenas reconoció su presencia cuando tomó asistencia. Sus ojos saltándola como si fuera invisible, se aclaró la garganta torpemente cuando llegó a su nombre murmurándolo en voz baja. El mismo profesor de inglés que una vez la había elogiado leyendo en voz alta ahora la trataba con frío desapego, como si se hubiera convertido en un problema en lugar de una persona ambia. Se deslizó más abajo en su asiento sintiendo las escaleras ardientes de sus compañeros de clase, taladrándole la espalda. Su gorra se sentía demasiado apretada, demasiado obvia contra su cráneo. La cafetería en el almuerzo era un tipo especial de tortura, un escenario público para su humillación. El aislamiento familiar de su mesa de la esquina se sentía diferente ahora, menos como una elección y más como un exilio del mundo al que una vez perteneció. La luz fluorescente parecía más dura hoy, exponiendo cada centímetro de ella. Ella picoteó su sándwich sin comer el pan, secándose entre sus dedos sin escribir nada en su diario. Las páginas en blanco parecían burlarse de su silencio blanco y vacío, como se sentía su futuro. Alguien rió a carcajadas al otro lado de la habitación. Invia se estremeció segura de que se trataba de ella. La tarde se alargó interminablemente hasta que tuvo que visitar su casillero. El pasillo de repente se sintió demasiado estrecho mientras el grupo de esquilar se acercaba. Sus voces se hacían más fuertes con cada paso. La muñequera de Brinley era de un blanco prístino, una insignia de supuesta victimización. Usada como un trofeo, su risa resonó en los casilleros como cristales rotos afilados y peligrosos. Los ojos de Esquilar brillaron de satisfacción cuando vio a Nívea, lindo cuero cabelludo. Las palabras de Brinley goteaban veneno lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de Nívea, pero no lo suficientemente fuerte para que cualquier profesor la oyera. Ella no se inmutó, no respondió. Ella solo le devolvió la mirada con ojos vacíos hasta que pasaron sus risitas desvaneciéndose en él.
Pasillo como las últimas notas de una canción cruel. Sus dedos temblaban mientras trabajaba la combinación de su casillero, tomando 3 intentos para acertar. El apartamento estaba oscuro cuando llegó a casa, frío y poco acogedor. Las habitaciones vacías resonaban con sus pasos solitarios. Horas después, escuchó la llave de Carmen en la cerradura, el sonido familiar que una vez significó seguridad, el susurro de una bolsa de comida para llevar plástico crujiendo en la cocina, pasos moviéndose más allá de su puerta cerrada sin detenerse, ni siquiera ralentizando. El clic de la puerta del dormitorio de su madre cerrándose final, como un punto al final de una oración. La distancia entre ellos se sentía vasta y creciente, un océano de dolor que ninguno sabía cómo cruzar. Sin buenas noches, sin registrarse, solo el sonido amortiguado de la televisión de Carmen filtrándose a través de la pared como un recordatorio de que la vida continúa sin ella. Nivea yacía rígida en su cama, todavía con la gorra que cubría sus heridas, sanando miedo de mirarse en el espejo. Una lágrima escapó por su mejilla, luego otra, pero no hizo ningún sonido. Se alejó de la puerta enroscándose en sí misma, haciendo su cuerpo tan pequeño como se sentía en un mundo que parecía decidido a borrarla. Su almohada absorbiendo lágrimas que nadie vería jamás. La campana de la mañana no había terminado de sonar cuando el intercomunicador cobró vida. Nevia Bradley, a la oficina del director. Inmediatamente los susurros comenzaron. Antes de que terminaran de pronunciar su nombre, la mano de Envía fue instintivamente a su gorro de punto, ajustándolo nerviosamente mientras recogía sus libros. Su estómago se retorció en un nudo apretado de pavor, el ácido subiendo por su garganta. El camino a la oficina se sintió interminable. Cada paso en el suelo pulido resonó por el pasillo vacío como una cuenta regresiva para algo terrible. La luz fluorescente parecía zumbar más fuerte con cada segundo que pasaba dentro. El señor Alford estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, su expresión severa e inmóvil, con las manos dobladas precisamente frente a él, como un hombre que nunca había conocido la incertidumbre. Señorita Bradley, hemos implementado una nueva política de código de vestimenta. Comenzó a deslizar una nota impresa por su escritorio con dedos cuidados. Todos los velos están prohibidos en los terrenos de la escuela. Esto incluye sombreros, bufandas y gorras. Su voz no traía calor, solo una fría autoridad que llenaba la habitación como una corriente de aire invernal. El corazón de Envea latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Pero señor, mi cuero cabelludo todavía se está curando. Tengo quemaduras. Su voz sonaba pequeña incluso para sus propios oídos, apenas audible por encima del pulso atronador en sus sienes. A menos que tenga documentación médica oficial archivada, no puedo hacer excepciones. La interrumpió bruscamente sin siquiera molestarse en levantar la vista de sus papeles. Quítese la gorra ahora o enfrentará medidas disciplinarias adicionales. El reloj en la pared hacía tic-tac ruidosamente, marcando cada segundo de su humillación. Sus dedos temblaban cuando alcanzaron el borde de su gorra. La tela se enganchó ligeramente en las zonas ásperas de su cuero cabelludo en curación cuando se la quitó. El aire fresco golpeó su piel expuesta, haciéndola sentir mal. La vergüenza la invadió en una ola sofocante, caliente y pesada como una manta de lana en verano. El pasillo se había llenado de estudiantes entre clases cuando salió de la oficina. La charla murió inmediatamente, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Docenas de ojos fijos en su cuero cabelludo dañado. Algunas áreas todavía estaban en carne viva y rosadas, otras irregulares donde la lejía se había quemado. Una chica de primer año jadeó audiblemente, su mano voló para cubrir su boca, sus ojos abiertos por la sorpresa. Cerca de la fuente de agua, Esquilar se apoyó contra la pared. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. Le susurró algo a Brinley y ambas chicas rieron disimuladamente, sin siquiera intentar ocultar su deleite por la humillación de Nivea. La luz captó el cabello perfecto de Esquilar, haciéndolo brillar como si hubiera salido de un comercial de champú. Nevia se obligó a caminar con paso firme hacia su casillero, aunque cada paso se sentía como caminar por arenas movedizas. Los susurros la siguieron como sombras que se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. «Oh, Dios mío, mira su cabeza. ¿Qué le pasó? Asqueroso». Algunos estudiantes apartaron la mirada rápidamente cuando pasó, como si sus heridas fueran contagiosas. Otros miraron fijamente, con los teléfonos parcialmente levantados, como si esperaran tomar una foto sin ser obvios. El pasillo parecía extenderse para siempre, un guante de juicio del que no podía escapar. Las luces del techo duras contra su cuero cabelludo expuesto en su casillero. Los dedos de Nivea temblaban tanto que tuvo que probar la combinación 2 veces. Su reflejo en el pequeño espejo magnético mostraba exactamente lo que todos estaban mirando, la prueba física de su crueldad ahora. Imposible de ocultar, la chica en el espejo parecía rota, vulnerable, con ojos que contenían demasiado dolor para alguien tan joven. De vuelta en clase, se deslizó en su asiento luchando
Contra las lágrimas calientes que amenazaban con derramarse bajo el escritorio sus manos, se apretaron en puños apretados con los nudillos blancos por la tensión. La voz de la maestra se desvaneció en un ruido de fondo mientras la sangre corría por sus oídos. Sus labios se movían silenciosamente formando palabras que solo ella podía escuchar. No desapareceré. La promesa se sentía como lo único que la mantenía erguida, una pequeña llama de desafío en un océano de vergüenza. La luz del pasillo proyectaba un delgado rayo amarillo a través de la alfombra mientras Milla caminaba penosamente por la puerta de su apartamento. Su cuero cabelludo todavía palpitaba, pero el dolor físico no era lo que más pesaba. El dolor de la humillación se había asentado más profundamente como una piedra en su pecho que hacía cada respiración un esfuerzo. Dejó caer su mochila en la encimera de la cocina, el suave golpe resonando en el espacio silencioso, oyendo la voz apagada de su madre al final del pasillo. Ya no sé qué hacer con ella. La voz de mamá Carmen se quebró por la frustración. Se está cerrando, no me habla, apenas come. Estoy muy preocupada por ella. Desde que nos mudamos aquí es como si desapareciera ante mis ojos. La garganta de Nivea se apretó cuando las palabras familiares la invadieron. Esta no era la primera vez que escuchaba los susurros preocupados de su madre. Se deslizó junto a la puerta parcialmente abierta de su madre y vislumbró a Carmen paseándose, el teléfono presionado contra su oído, la mano libre gesticulando en el aire como si su abuela pudiera ver su angustia. La visión familiar de su madre, buscando consuelo en la abuela, retorció algo dentro de su pecho. ¿Cuántas veces había escuchado estas conversaciones desde que se mudaron a Oak Hollow? Demasiadas para contar ahora. Cada una era un recordatorio de cuánto había cambiado, lo lejos que habían caído de la vida que una vez conocieron. En su habitación, Nivea se arrodilló junto a una pila de cajas de mudanza, todavía casi desempaquetadas después de todas estas semanas. Necesitaba su libro de texto de matemáticas. La tarea no esperaría incluso si su mundo parecía desmoronarse. La señorita Jenkins esperaba que esos problemas estuvieran terminados para mañana sin excusas ni extensiones. El rostro severo de la maestra apareció en su mente, otra persona que no entendía por lo que estaba pasando mientras escarbaba en una caja particularmente pesada apartando viejos cuadernos y carpetas. Sus dedos rozaron algo suave encuadernado en tela, sus esquinas deshilachadas por el tiempo. Un diario familiar emergió de debajo de viejos útiles escolares, como un tesoro olvidado. Sus manos temblaron levemente cuando lo abrió. El lomo crujió en protesta. Las páginas estaban llenas de su letra más joven, más desordenada pero de alguna manera más valiente. Poemas de cuando tenía 10 años derramados sobre el papel amarillento, honestos y sin filtros, antes de las mudanzas. Antes del miedo. Antes de que alguien intentara apagar su luz, cuando su sonrisa venía fácilmente y sus palabras fluían libremente, cuando el mundo todavía se sentía seguro, cuando podía caminar por un pasillo sin sentir ojos que le quemaban la espalda juzgando cada movimiento, cada rizo. Sus ojos se fijaron en una entrada en particular, las palabras, todavía audaz a pesar de la tinta descolorida: mi cabello es mío, mi corona de mi rugido. Nea trazó las palabras con la punta de su dedo recordando él. Orgullo feroz que había sentido al escribirlas sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación en Detroit. Esa niña no sabía lo que venía, pero sabía quién era. La comprensión la golpeó como una fuerza física. Esa niña todavía estaba dentro de ella, enterrada, pero no se había ido, esperando a ser redescubierta en algún lugar debajo de las capas de dolor y miedo. Esa valiente niña de 10 años todavía luchaba por ser escuchada. Su mano tomó un bolígrafo antes de que su mente pudiera alcanzarla. Pasando la primera página en blanco, las palabras brotaron de ella como agua rompiendo una presa. Intentaron envenenarme, pero no sabían que ya era fuego. El bolígrafo se movió más rápido, lágrimas manchando la página, pero sin detener su flujo de palabras. Cada línea se sentía como reclamar un pedazo de sí misma, como construir armadura de adentro hacia afuera. Su cuero cabelludo podría estar marcado, pero su voz, su verdadera voz, estaba intacta. Con cada verso sentía que algo despertaba. Una fuerza que había olvidado que poseía, latente, pero nunca perdida del todo. Las palabras llegaban más rápido ahora, urgentes y crudas, cada una un pequeño acto de rebelión contra lo que le habían hecho. Pasaron las horas mientras escribía en el libro de matemáticas olvidado bajo papeles dispersos. La habitación se oscureció a su alrededor, pero apenas se dio cuenta, perdida en el ritmo de su propia creación. Su mano se acalambró, pero no pudo detenerse, no se detendría. Esto era lo más viva que se había sentido en meses. Finalmente, el agotamiento ganó. Nevia se quedó dormida con el diario apretado contra su pecho, esa línea desafiante aún visible en la página abierta: intentaron envenenarme en sus sueños. Ella era a la vez la chica herida y la guerrera que se levantaba rota y sanaba a la vez. Sus palabras se convirtieron en el puente entre quien había sido y en quien podría convertirse. El lunes por la mañana trajo un fresco frío otoñal a Oak Hollow. Hojas rojas y doradas se deslizaron por la acera mientras Milla estaba de pie en su casillero, su cuero cabelludo aún sensible y con parches por el ataque de lejía, pero se negó a ocultarlo más. Su diario desgastado y lleno de escritos del fin de semana estaba seguro en su mochila como una armadura contra el día siguiente. Los estudiantes susurraban al pasar. Sus ojos se dirigían a su cabello dañado antes de apartar la mirada rápidamente. Unas cuantas chicas de primer año se apiñaban, sus voces apagadas llevaban fragmentos de chismes, pero
Algo había cambiado la postura de Na, sus hombros estaban cuadrados, su barbilla levantada el fin de semana de escritura, había despertado algo dentro de ella que no podía ser blanqueado, algo que se sentía como la primera chispa del amanecer después de una larga noche en la clase de inglés. La voz del señor Carmichael se escuchó en todo el salón mientras escribía la unidad de poesía en la pizarra con letras mayúsculas ordenadas. El marcador chirriaba contra la superficie. Hoy comenzamos nuestra exploración de la expresión personal a través del verso, anunció ajustándose las gafas de montura metálica que se le resbalaban por la nariz. ¿A alguien le gustaría compartir una pieza original para comenzar? El salón de clases cayó en ese tipo particular de silencio que ocurre cuando los estudiantes evitan desesperadamente el contacto visual con su maestro. Alguien tosió, otro estudiante barajó papeles, nerviosamente algunos se rieron disimuladamente por la incomodidad del reloj en la pared hacía tic-tac ruidosamente en la habitación silenciosa, cada segundo estirándose más que el anterior. Alguien dejó caer un lápiz y el ruido pareció hacer eco. Entonces, lenta pero deliberadamente, la mano de Envía se elevó en el aire firme y segura. Su corazón latía en su pecho, pero su brazo no temblaba. El señor Carmichael parpadeó sorprendido, sus cejas se levantaron ligeramente. Si M. Bradley. Había un dejo de incertidumbre en su voz, como si no hubiera esperado que ella se ofreciera como voluntaria. El roce de su silla contra el linoleum parecía inusualmente fuerte. Cuando Envía se puso de pie caminó hacia el frente de la sala, cada paso medido y decidido, su corazón latía con fuerza, pero su resolución era más fuerte. Su diario se abrió en una página doblada. Las palabras que había escrito durante el fin de semana la miraban con tinta azul ligeramente manchada por su escritura zurda. Las páginas se sentían cálidas bajo las yemas de sus dedos, como si tuvieran energía viva. Tomando una respiración profunda que llenó sus pulmones de coraje, Naa comenzó a leer: vertieron veneno en mi corona pensando que derretiría mi nombre, pero llevo mis cicatrices como el amanecer y ahora todo el cielo conoce mi llama. Su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza que llenaba cada rincón de la habitación como la luz de la mañana. El arrastrar de pies habitual y los susurros murieron por completo. Algunos estudiantes se quedaron congelados, otros se movieron incómodos en sus asientos. Los lápices dejaron de golpear los escritorios. En la última fila, las uñas perfectamente cuidadas de Esquilar se clavaron en su escritorio, dejando pequeñas marcas de media luna en la madera. La habitación se sentía cargada como el aire antes de que caiga un rayo. El señor Carmichael estaba de pie torpemente junto a su podio, su expresión atrapada entre la admiración y la preocupación, sus manos jugueteando con sus gafas. Cuando Naa terminó, el silencio se sintió pesado con una comprensión tácita. Todos sabían exactamente lo que significaba su poema y de quién se trataba. La verdad flotaba en el aire como un trueno antes de una tormenta. Gracias, dijo el señor Carmichael rápidamente, aclarándose la garganta. Por favor, tome asiento. Su voz se quebró traicionando ligeramente su emoción. Mientras Naa caminaba de regreso a su escritorio, notó diferentes miradas de sus compañeros de clase. Algunos parecían pensativos, otros parecían sorprendidos y algunos incluso mostraron indicios de respeto. Marcus Thompson le dio un ligero asentimiento mientras Katie Chen en realidad sonreía. Un chico en la primera fila miró fijamente su escritorio, su rostro enrojecido con lo que podría haber sido vergüenza. Pero desde el fondo de la sala, la voz de Esquiler cortó el momento como un cuchillo. Tan dramático. La tensión se rompió cuando la clase exhaló colectivamente, volviendo a su dinámica normal. Unas cuantas risas nerviosas se esparcieron por la sala. Naa mantuvo la mirada al frente, su expresión sin cambios, su columna recta. Había dicho lo que necesitaba ser dicho y las palabras no podían retractarse ahora. Vivían en el aire, en las mentes de sus compañeros de clase, y lo más importante, en su propio corazón. Por primera vez en días, sintió algo cercano a la paz. El martes por la mañana llegó con un cielo gris pesado que se cernía sobre Magnolia Crest Inn. Los pasillos zumbaban con la charla previa a la sala de clases. Cuando Envía se acercó a su casillero, sus dedos giraron automáticamente la combinación que había memorizado. La puerta de metal se abrió con un crujido y un rectángulo de papel blanco revoloteó hacia el suelo como una polilla moribunda. El corazón de Nevia dio un vuelco cuando se inclinó para recogerlo. El papel se sentía caro, grueso, del tipo que se usa en el salón de arte para proyectos especiales. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo desdoblaba, revelando una escritura pulcra en tinta negra. Nadie quiere tu historia de soba, no eres Rosa Parks, cállate. Las palabras la golpearon como un golpe físico, pero fue lo que descubrió pegado a la parte de atrás, lo que le heló la sangre. Una hoja de afeitar afilada y brillante bajo las luces fluorescentes. Su garganta se secó mientras separaba cuidadosamente la hoja del papel, asegurándose de no cortarse. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta de que alguien había tocado esta hoja. La había pegado allí con la intención de lastimarla. El mensaje era claro, querían silenciarla de una forma u otra durante varios largos momentos. Nivea se quedó congelada mirando los objetos en sus manos, mientras otros estudiantes flotaban a su alrededor como agua alrededor de una roca. Su mente corrió a través de posibilidades: ignorarlo, dile a su madre, esconderse, pero algo dentro de ella, ese mismo fuego que había alimentado su poesía, empujó sus pies hacia adelante. Era una pequeña llama, pero se negó a
Extinguirse envolvió la hoja cuidadosamente en un pañuelo de papel de su mochila y apretó la nota con fuerza en su puño. La oficina principal olía a café y tinta de impresora. La señora Kellerman estaba sentada detrás de su escritorio con gafas de lectura sobre su nariz mientras escribía en su computadora. Apenas levantó la vista cuando Naa se acercó. Sus dedos continuaban su ritmo constante en el teclado. Un muffin a medio comer estaba junto a su taza de café, aparentemente más importante que el estudiante que tenía frente a ella. Sí. La voz de la subdirectora tenía el tono cansado de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Sin decir palabra, Naa colocó la nota y la hoja de afeitar en el escritorio. La señora Kellerman los miró, su expresión apenas cambió. Tomó la nota con 2 dedos como si pudiera contaminarla. La escaneó rápidamente y luego la volvió a dejar con un suspiro que lo decía todo. Lo investigaré, murmuró, volviendo ya a la pantalla de su computadora. No hay preguntas sobre dónde la encontró Nivea. Ninguna preocupación por la hoja de afeitar. Ninguna pregunta sobre si se sentía segura. Solo 3 palabras vacías que no prometían nada. El despido dolió más que la amenaza misma. El estómago de Nevia se retorció al salir sintiéndose más pequeña. Con cada paso, sus hombros se encorvaban hacia adelante como para proteger su corazón. El pasillo parecía más largo ahora, el techo más bajo, como si toda la escuela se cerrara a su alrededor. Más tarde esa tarde, mientras se dirigía a su última clase, voces familiares se acercaron por detrás. Los zapatos de diseñador de Esquiler y Brinley hicieron clic contra el piso pulido en un ritmo perfecto, como una cuenta regresiva para algo desagradable. El sonido hizo que los músculos de Naa se tensaran antes de que siquiera hablaran. ¡Cuidado! La dulce voz de Brinley se escuchó claramente a través del pasillo. Escuchamos que hay una epidemia de cuchillas de afeitar. Sus risas resonaron en los casilleros cuando pasaron sin siquiera molestarse en mirar a Bea, sus sonrisas le decían todo lo que necesitaba saber. Rozaron sus hombros, chocando lo suficientemente fuerte como para parecer accidental. Para cualquiera que mirara esa noche en su baño, Nivea sostuvo las mitades rotas de la nota sobre el lavabo, encendió una cerilla y la tocó en el borde del papel observando cómo las llamas consumían las odiosas palabras. El fuego se reflejó en sus ojos mientras permanecía en silencio inmóvil hasta que la última brasa murió y solo quedaron cenizas mientras los últimos trozos de papel se desmoronaban. Se hizo una promesa silenciosa a sí misma, este no sería el final de su historia. Las cenizas se arremolinaban en el desagüe. Pero el recuerdo de esas palabras y su resolución permanecieron firmemente en su lugar. La luz de la cocina proyectaba sombras duras sobre la pequeña mesa del comedor donde Carmen y Naa estaban sentadas, sus platos de espaguetis intactos, enfriándose entre ellas. El vapor hacía tiempo que había dejado de salir de la pasta, muy parecido al calor que una vez existió entre madre e hija. Carmen vio a Ambilla empujar una albóndiga alrededor de su plato por 10ª vez, la salsa roja dejando rastros circulares como pequeñas señales de socorro. Su preocupación maternal finalmente rompió días de tenso silencio que habían colgado entre ellas como un muro invisible, sofocando cualquier intento de conversación normal. ¿Por qué no estás comiendo? La voz de Carmen era suave, pero tensa como una goma elástica a punto de romperse. Sus dedos golpeaban nerviosamente contra su vaso de agua, creando pequeñas ondas que coincidían con su inquietud interna. Nevia dejó su tenedor con deliberada lentitud. El metal hizo un pequeño tintineo contra el plato de cerámica barata. Porque estoy cansada de sobrevivir. Dijo sus palabras apenas por encima de un susurro, pero esperó con un agotamiento que parecía demasiado pesado para sus 15 años. Las ojeras ensombrecieron sus ojos, evidencia de noches de insomnio y vigilancia constante. Los hombros de Carmen se pusieron rígidos, se limpió la boca con una servilleta de papel arrugándola en su puño, ganando tiempo antes de responder. El reloj en la pared hizo tic-tac ruidosamente en el silencio, contando segundos que parecían horas. Está siendo dramática otra vez, siempre buscando problemas en lugar de tratar de encajar. Su tono tenía el cansancio de alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces y se ha quedado sin palabras nuevas que decir. Las palabras golpearon a Naa como una cerilla a la gasolina. Empujó su plato, la cerámica raspando contra la mesa de madera, la salsa salpicando como pequeñas lágrimas rojas, la superficie desgastada. No sabes cómo es ahí dentro. Su voz se elevó sorprendiéndolos a ambos con su volumen. Crees que dejaste el gueto, pero aquí son peores, solo usan perlas cuando te odian. Sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. El rostro de Carmen se oscureció, líneas profundizándose alrededor de su boca como grietas en una presa a punto de romperse. Baja la voz, los vecinos. Bea se levantó de su silla chirriando contra el suelo de linóleo. Sus manos temblaban a sus costados, puños apretándose y aflojándose. Eso es todo lo que te importa, lo que piense la gente mientras me atacan, quemada, amenazada. Y solo quieres que me calle y lo acepte. Su pecho subía y bajaba con cada palabra, lágrimas amenazando con derramarse. Estoy tratando de mantenernos a salvo. Carmen golpeó su palma sobre la mesa, haciendo sonar los cubiertos y enviando gotas de agua saltando de sus vasos. ¿Crees que no sé sobre el odio? Lo he vivido más tiempo del que tú has estado viva.
Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, reflejando la dura luz de la cocina. Entonces, ¿por qué no me proteges? La voz de Nia se quebró, traicionando a la joven que se escondía bajo su ira. ¿Por qué tengo que protegerme? Se abrazó a sí misma como si se mantuviera unida. Porque eso es lo que hacemos. Carmen se levantó de un salto de la silla, su servilleta cayó olvidada al suelo, una bandera blanca abandonada. Mantenemos la cabeza gacha, sobrevivimos, nosotros desaparecemos. Bea gritó la palabra resonando en las paredes de la cocina como una terrible profecía. Eso es lo que quieres que desaparezca como lo hiciste tú. Las lágrimas finalmente se liberaron corriendo por sus mejillas. La bofetada llegó rápida y fuerte, resonando la pequeña cocina como un disparo. La mano de Carmen colgaba en el aire, sus ojos muy abiertos por el horror de lo que había hecho. Bea le tocó la mejilla, sus dedos suaves contra la piel irritada, su expresión cambiando de la conmoción a algo más duro y frío, como ver una puerta cerrarse y bloquearse, una luz apagada. Sin decir palabra, se giró y caminó hacia su dormitorio, pasos pesados sobre la fina alfombra. Carmen se quedó congelada al oír cajones abriéndose, cremallera cerrándose, los sonidos de la retirada y el escape cuando Bea emergió con su mochila colgada sobre un hombro. La voz de Carmen era apenas audible, la súplica de una madre quebrada por la desesperación. Neva, por favor, no. Pero Bea ya estaba abriendo la puerta principal, entrando la noche sin mirar atrás ni un abrigo que la protegiera del frío. La puerta se cerró con un clic aterradoramente definitivo, dejando a Carmen sola con 2 platos fríos de espaguetis y el peso de sus acciones. Las luces de la calle proyectaban largas sombras mientras Mia caminaba por las calles vacías de Oak Hollow, con la mochila pesada sobre los hombros. Cada paso resonaba contra la acera, al ritmo de sus respiraciones entrecortadas mientras trataba de controlar las lágrimas. El pueblo se sentía diferente por la noche, menos hostil pero más extraño. Los escaparates cerrados se alineaban en Main Street como gigantes dormidos, sus ventanas oscuras reflejaban su figura solitaria al pasar, multiplicando su soledad y los interminables espejos de cristal y sombras. Las luces de Navidad todavía colgaban de algunos de los porches, centelleando como estrellas artificiales contra la oscuridad de la tinta. Detrás de las ventanas con cortinas, podía ver el parpadeo azul de las pantallas de televisión y las sombras de las familias juntas, riendo, discutiendo, simplemente existiendo en la presencia del otro. Cada vistazo hacía que su pecho doliera más, un dolor hueco que parecía expandirse con cada respiración. Vio a un padre levantar a su pequeña hija sobre sus hombros, su risa compartida se apagó. Por el cristal entre ellos y su garganta apretada por el anhelo cuando llegó a la escuela secundaria Magnolia Crest, se detuvo durante el día. El edificio se alzaba como una fortaleza de juicio llena de susurros y escaleras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo, pero ahora la tranquila oscuridad se sentía casi acogedor, un santuario silencioso que ofrecía refugio sin preguntas. Las paredes de ladrillo del auditorio se alzaban ante ella y notó que una puerta de servicio cerca del muelle de carga estaba ligeramente entreabierta, probablemente dejada abierta por el equipo de limpieza que nunca imaginó que alguien buscaría refugio aquí. La manija de metal estaba fría contra su palma invitándola a entrar. Oscuridad más allá. Nevia se deslizó dentro. El olor familiar de cera para pisos y pulidor de madera llenándole la nariz. Sus zapatillas chirriaron suavemente en el piso pulido mientras se abría paso a través de la oscuridad usando la tenue luz de su teléfono para guiarla a través del pasillo sombrío. La cortina del escenario principal colgaba en pesados pliegues terciopelo rojo oscuro, que parecía negro en la poca luz llamando con promesas de ocultamiento. Se agachó detrás de ella encontrando un espacio que se sentía seguro y oculto del mundo que la había rechazado. La tela rozó sus brazos como una suave caricia. La gruesa tela amortiguó todo sonido creando un capullo de silencio que la envolvió como un abrazo protector. Mia llevó sus rodillas hacia su pecho y abrió su cuaderno usando la aplicación de linterna de su teléfono para iluminar la página en blanco que esperaba su verdad. Su mano tembló levemente cuando comenzó a escribir, pero las palabras fluyeron más fácil en la oscuridad derramándose de su corazón como agua de una presa rota. Huí de los puños que sonreían. Encontré silencio en los pliegues de terciopelo. Deja que me llamen roto, pero soy el sonido que temen. Escribió hasta que la batería de su teléfono se agotó 15% vertiendo su dolor. Página tras página, cada palabra una pequeña rebelión contra el silencio que intentaron imponerle. Entonces se acurrucó en el duro suelo usando su mochila como almohada. El agotamiento finalmente venciendo a la ansiedad. La noche pasó en ataques de sueño inquieto interrumpido por sonidos distantes del edificio asentándose y el ocasional paso de un coche en la calle. Sus sueños se llenaron de ecos de palabras duras y la sensación fantasmal de manos que la empujaban cuando el amanecer comenzó a colarse por las altas ventanas pintando rayas pálidas en el escenario como dedos que le alcanzaban. La puerta se abrió con un crujido. El cuerpo de Nivea se tensó listo para correr o explicar o suplicar. No estaba segura de cuál, pero era solo la señorita Loretta, la conserje.
Sus botas de trabajo silenciosas en el suelo del escenario, mientras observaba la escena la chica arrugada, el cuaderno abierto, el agotamiento escrito en su rostro, como una confesión. La luz de la mañana atrapó la plata en su cabello creando un efecto de halo que la hacía parecer casi angelical en lugar de ira o juicio. El rostro curtido de la señorita Loretta solo mostraba comprensión del tipo que proviene de vivir sus propias tormentas. Sus ojos se sostuvieron la sabiduría de innumerables encuentros al amanecer con almas perdidas buscando refugio en rincones olvidados. Hay café en la sala de descanso, dijo simplemente, su voz suave pero práctica. Si lo quieres. Entonces se dio la vuelta y se alejó, sus llaves tintineando suavemente en su cadera, dejando a Villa con el regalo inesperado de la dignidad. El sonido de esas llaves resonó por el auditorio como campanillas de viento, un recordatorio de que a veces la salvación viene en los gestos más simples. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del aula mientras Mia se sentaba tranquilamente en su escritorio, ojeras bajo sus ojos delataban su noche de insomnio. Su cuaderno estaba abierto, pero su habitual escritura fluida estaba ligeramente temblorosa. Hoy las letras se tambaleaban por la página como pasos inciertos. Se las había arreglado para lavarse en el baño de la escuela esa mañana, alisándose el uniforme y salpicándose agua fría en la cara, tratando de verse presentable a pesar de su agotamiento. El agua fría había despertado su sistema, pero solo temporalmente. Su reflejo en el espejo la había mirado con ojos cansados que parecían mayores de 15. A lo largo del día se movió entre clases como una sombra, hablando solo cuando los maestros se dirigían directamente a ella. Sus respuestas salieron suaves y medidas, lo suficientemente evitar atención no deseada. En química se sorprendió cabeceando 2 veces, inclinando la cabeza hacia adelante antes de enderezarse bruscamente, pero obligó a sus ojos a permanecer abiertos, determinada a no llamar la atención. Se pellizcó la muñeca debajo del escritorio, usando el pequeño dolor para mantenerse alerta. El peso familiar de las escaleras del grupo de Esquiler se sentía distante hoy, como un ruido de fondo. Estaba demasiado cansada para procesar un dolor sordo en lugar del dolor agudo que usualmente causaban. Incluso cuando Esquilar susurró algo que hizo reír a sus amigos, Mia apenas lo registró. Durante el periodo de paso, vislumbró a la señorita Loretta trapeando cerca de la fuente de agua, sus manos curtidas agarrando el mango del trapeador con facilidad practicada. Sus ojos se encontraron brevemente y la mujer mayor le dirigió una sutil asentir. No era exactamente una sonrisa, sino un reconocimiento que tenía peso. Un mensaje silencioso que parecía decir, sigue adelante. Mia enderezó sus hombros ligeramente, sacando fuerza de ese simple gesto, sintiendo una pequeña chispa de calidez en su pecho. A veces las bondades más pequeñas se sentían como salvavidas. Cuando te estabas ahogando, cuando sonó la campana final, Nivea no podía enfrentar ir a casa. Todavía el pensamiento de esas habitaciones vacías hizo que sus hombros se desplomaran. El aire del otoño se había vuelto crujiente, las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba y se encontró empujando la puerta del Daily Grind, una pequeña cafetería en Main Street. La campana sobre la puerta sonó suavemente mientras el aire cálido perfumado con café y canela la envolvía como una manta reconfortante. Pidió el artículo más barato del menú, un pequeño chocolate caliente, contando monedas de su bolsillo y esperando cerca del mostrador de recogida, tratando de no parecer que se estaba escondiendo. Su estómago gruñó suavemente recordándole que se había saltado el almuerzo mientras estaba allí de pie. Sus ojos se dirigieron a un tablero de anuncios de corcho lleno de folletos locales. Entre los anuncios de ventas de garaje y lecciones de piano, un folleto morado brillante se destacaba, prácticamente brillando contra los papeles descoloridos que lo rodeaban. Noche de talentos estudiantiles, proclamaba en letras negritas, este viernes 7 de la tarde. Teatro del Centro. Letrero abierto a todos. Debajo había pestañas desprendibles con información de contacto varias. Ya faltaban algo sobre esas letras en negrita. Parecía llamarla directamente. El corazón de Nevia comenzó a latir con un ritmo que resonó en sus oídos. Sus dedos trazaron el borde de una de las pestañas, dudando en retirarse, y luego alcanzar de nuevo. La barista gritó su orden de bebida, rompiendo momentáneamente su trance. Agarró su chocolate caliente con una mano y rápidamente arrancó una pestaña con la otra, metiéndola en el bolsillo de su chaqueta. Antes de que pudiera adivinar sí misma, el papel se arrugó en su fuerte agarre. El calor de la taza contra su palma se sintió tranquilizadora, conectándola al momento. Más tarde esa noche, sentada con las piernas cruzadas en su cama, Nivea sacó su teléfono y el papel arrugado, alisándolo cuidadosamente contra su rodilla. Sus dedos se cernieron sobre el teclado mientras componía un mensaje al número de contacto, borrando y volviendo a escribir varias veces. Cuando se le pidió el nombre de un artista, una pequeña sonrisa tiró de sus labios, la primera genuina en todo el día. Sin dudarlo, escribió N. Flamel. Nombre se sintió correcto, como una identidad secreta esperando ser revelada. El mensaje de confirmación llegó casi de inmediato, y su teléfono se iluminó con las palabras «Estás dentro». Se registró oficialmente para el viernes por la noche. Nevia tomó su cuaderno y un lápiz recién afilado, lista para comenzar a crear algo nuevo, algo que ardía en su interior esperando ser liberado. Por primera vez en semanas, el agotamiento pasó a un segundo plano ante un pequeño destello de esperanza.
El teatro comunitario del centro bullía de energía nerviosa mientras Nivea estaba de pie en las sombras detrás del escenario. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su cuaderno desgastado. El pequeño lugar con sus cortinas rojas descoloridas y pisos de madera crujientes se sentía intimidante y extrañamente reconfortante. A través de un espacio en la cortina, pudo ver a unas 50 personas dispersas por los asientos. Padres charlando en voz baja, adolescentes desparramados en sillas, hermanos menores jugando con los programas. El olor a polvo y a pulimento de madera antiguo llenó sus fosas nasales, un recordatorio de todas las actuaciones que estas paredes habían presenciado durante décadas de talento comunitario. En el escenario, una niña con un vestido brillante terminó su interpretación de una canción pop. Un aplauso cortés siguió haciendo eco en el modesto espacio. Luego vino un niño con una guitarra, sus dedos bailando nerviosamente sobre las cuerdas mientras se encorvaba sobre su instrumento. Entonces un dúo de baile con atuendos iguales que se movían con precisión practicada sobre las tablas del suelo desgastadas. Naa los observó a todos con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado que busca escapar. Se tocó el cuero cabelludo expuesto con timidez. Los parches aún eran visibles, todavía sensibles al tacto, pero se negó a ocultarlos esta noche debajo de sombreros o bufandas. Se trataba de ser vista, realmente vista, por quien era la directora de escena, una estudiante universitaria con un portapapeles y una sonrisa amable que llegó a sus ojos. Le dio una advertencia de 5 minutos con un suave toque en el hombro. Se retiró a un rincón tranquilo detrás de una pila de sillas plegables y abrió su cuaderno pronunciando las palabras que había memorizado durante los últimos 3 días. Cada línea se sentía como fuego en su boca. La verdad, que ya no podía tragar sin importar cuánto ardiera. Las palabras habían nacido de su dolor, garabateadas tarde en la noche. Cuando el sueño no llegaba, pero en el escenario se convertirían en algo más, algo poderoso, más allá de su propia curación. A continuación, la voz del presentador resonó a través de los altavoces, llenando cada rincón del teatro con anticipación, interpretando un poema original en Eflam. El foco se sintió caliente y duro cuando Villa subió al escenario. Sus zapatillas hicieron suaves sonidos contra el piso de madera mientras se acercaba al micrófono. Cada paso la acercaba a un momento que no podía recuperar. Los susurros de la audiencia se hicieron más fuertes y luego se silenciaron cuando notaron su cuero cabelludo cicatrizado bajo las luces brillantes. Ajustó el micrófono con manos temblorosas y desdobló su papel. Los pliegues familiares le dieron consuelo como el abrazo de un viejo amigo. Tomando una respiración profunda que llenó sus pulmones por completo, Nivea comenzó a hablar. Su voz, aunque tranquila al principio, se hizo más fuerte con cada palabra, quemada, pero no rota, marcada, pero nunca silenciosa. Las palabras fluyeron de ella como agua rompiendo una presa imparable y limpiando cada rincón oscuro de su alma. Vertieron lejía en mi verdad, pero ahora la digo más brillante que sus mentiras. El teatro quedó completamente en silencio. Cada ojo estaba fijo en ella, cada respiración contenida en asombro colectivo. Ni una tos, ni un susurro, ni un crujido de papel perturbaron el momento mientras decía la línea final. Su voz sonó clara y fuerte a través del espacio, llegando incluso a los asientos más alejados donde los extraños se inclinaban hacia adelante para captar cada sílaba. Por un momento nadie se movió, como si la audiencia estuviera procesando colectivamente lo que acababan de presenciar en este humilde teatro comunitario. Entonces, los aplausos comenzaron a dispersarse, al principio como gotas de lluvia, y luego se convirtieron en un rugido que parecía demasiado grande para el pequeño teatro, rebotando en las paredes y el techo. Las pantallas de los teléfonos se iluminaron en toda la audiencia mientras la gente comenzaba a grabar, capturando sus palabras para compartir. Más allá de estas paredes, y en el mundo más amplio, alguien cerca del frente gritó: «¡Eres increíble!». Más voces se unieron con gritos y vítores, un coro de apoyo que la inundó como una bomba curativa. Cuando Bea se apartó del micrófono, una chica de la primera fila con trenzas similares a como alguna vez fue el cabello de Bea se secó las lágrimas de los ojos y asintió como si dijera: «Entiendo todo lo que no dijiste». Al salir del escenario, con las piernas aún temblando, alguien le tocó el brazo suavemente. Una voz susurró cerca de su oído: «Eso fue lo más real que he escuchado en todo el año. Gracias por ese regalo». Por primera vez desde el ataque, desde la suspensión, desde la noche en que se escapó de casa sin ningún lugar a donde ir, Nivea sonrió. Era pequeña, solo una ligera curva hacia arriba de sus labios, pero era real. Una grieta de luz atravesando la oscuridad que la había rodeado durante tanto tiempo. La luz del sol del sábado por la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de Bea mientras su teléfono vibraba repetidamente en su mesita de noche. Parpadeó para despertarse y lo alcanzó aturdida. Sus ojos se abrieron ante la avalancha de notificaciones, 14 alertas perdidas, todas de aplicaciones de redes sociales que rara vez usaba. La pantalla brillaba contra su rostro somnoliento, exigiendo una atención que no estaba preparada para dar tan temprano en un fin de semana, cuando todo lo que había planeado era recuperar el sueño y tal vez dibujar un poco en la tranquilidad de la tarde. Su corazón se detuvo cuando vio la notificación de TikTok. Su video ha sido mencionado en 27 comentarios.
¿En qué video hizo clic? Y allí estaba su actuación de la noche anterior capturada desde el teléfono de alguien en las filas del medio. El subtítulo decía: esta valiente chica dice la verdad en nuestro concurso de talentos local. Poesía, tic, tac, tu magia de chica negra es viral. Nevia se sentó derecha en la cama, con las manos temblorosas mientras se miraba en la pantalla. La iluminación era tenue, pero se podía ver claramente su cuero cabelludo lleno de cicatrices, su postura decidida, escuchar cada palabra de su poema con claridad cristalina a través del sistema de sonido del teatro. Su propia voz, más fuerte de lo que recordaba, fluía a través del pequeño altavoz. El recuento de vistas seguía aumentando mientras miraba: 32.147, 32.298, 32.456. Cada número representaba una persona real, que había escuchado su historia, su verdad, personas que nunca conocería que ahora llevaban un pedazo de su corazón con ellos. El pensamiento la hizo apretar más su manta alrededor de sus hombros, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad inundándola. La sección de comentarios fue abrumadora, esto me dio escalofríos en todo el cuerpo. ¿Quién es esta reina? Necesitamos su historia, la forma en que se apoderó de ese escenario y esas palabras. Esto necesita hacerse viral, todos necesitan escuchar esta ovación de pie desde Nueva York el domingo por la noche. Nive apenas podía respirar mirando su teléfono. El video había superado las 100.000 vistas, su rostro, su voz, su historia, ahí afuera, para que cualquiera la viera. Caminaba por su pequeña habitación alternando entre mirar fijamente los números en ascenso y esconder su teléfono debajo de su almohada. Al principio, el pánico se apoderó de su pecho como un tornillo de banco. ¿Qué pasaría en la escuela? ¿Qué harían Esquiler y su equipo cuando vieran esto? ¿Esto empeoraría todo? El pensamiento hizo que su estómago se revolviera en un nudo. Se detuvo en su ventana mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, preguntándose cómo se desarrollaría el mañana, pero mientras seguía leyendo los miles de comentarios, algo cambió dentro de ella. La gente no era solo mirando, estaban escuchando, realmente escuchando. Las mujeres compartieron sus propias historias de discriminación, las chicas hablaron sobre encontrar coraje a través de sus palabras, los maestros escribieron sobre usar su poema en sus aulas. Cada mensaje era como una pequeña llama calentando algo frío y temeroso dentro de ella, derritiendo años de silencio y reemplazándolo con una creciente fuerza suave que nunca supo que poseía. El lunes por la mañana llegó con una extraña electricidad en el aire. Nevia caminó por la puerta principal de Magnolia Crest con la cabeza en alto a pesar de su pulso acelerado. Había elegido su suéter amarillo favorito, hoy una pequeña armadura de brillo contra lo que pudiera venir. La charla matutina habitual se apagó cuando pasó. Los estudiantes levantaron la vista de sus teléfonos, el reconocimiento amaneciendo en sus caras. Unas cuantas chicas negras de la clase junior le dieron sutiles asentimientos, otros susurraron detrás de sus manos, pero sus expresiones tenían más asombro que burla. El pasillo parecía diferente de alguna manera. Los mismos casilleros y carteles, pero la energía había cambiado de una manera que no podía explicar. Cerca de su casillero, una chica de primer año agarró sus libros con fuerza y susurró: tu poema me hizo llorar. Antes de que Nivea pudiera responder, la chica se apresuró a irse, dejando Nivea parada allí aturdida por el impacto de sus palabras. Un cálido resplandor se extendió por su pecho que se sentía extraño y familiar en su lugar habitual. Junto a la ventana, Esquilar estaba de pie con los brazos cruzados, observando sus labios perfectamente brillantes. Estaban presionados en una delgada línea sus ojos estrechos y calculadores mientras seguía el movimiento de Nivea por el pasillo. La dinámica de poder había cambiado. Ambas lo sintieron. La corona invisible que Esquilar había usado con tanta confianza parecía vacilar ligeramente sobre su cabello perfectamente peinado, que ya no estaba seguro en su lugar. Por primera vez la incertidumbre cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. En la clase de inglés, el señor Carmichael hizo una pausa antes de comenzar a pasar lista. Sus ojos se encontraron con Buzz y él le dio un lento y deliberado asentimiento. Ella se lo devolvió. Ninguno de los dos necesitaba palabras. En ese simple intercambio fue el reconocimiento de algo poderoso que se había desatado. Su voz finalmente se escuchó. Imposible ahora silenciar. La habitación se sentía cargada de posibilidades. Invia respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera después. Las luces fluorescentes del Hospital General de Oak Hollow zumbaban en lo alto mientras Carmen Bradley estaba sentada en la oficina de su supervisora, su uniforme azul marino aún impecable desde el comienzo de su turno. La señora Henderson, la directora de enfermería, cerró la puerta con un suave clic que pareció resonar en el pecho de Carmen como una campana de advertencia. La pequeña oficina de repente se sintió sin aire, las paredes se cerraban con cada segundo que pasaba. El video de su hija está causando atención y no del tipo que necesitamos, dijo la señora Henderson acomodándose en su silla de cuero con autoridad practicada. Su rostro era cuidadosamente neutral, pero sus ojos tenían un borde frío que hizo que la piel de Carmen se erizara. Golpeó sus uñas contra el escritorio pulido, un sonido rítmico y tranquilo que de alguna manera se sintió como una cuenta regresiva. El estómago de Carmen cayó como una piedra. No entiendo qué video. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía.
Casi infantil en su incertidumbre, sus manos retorcidas en su regazo, el anillo de bodas que todavía usaba a pesar de estar divorciada por mucho tiempo, atrapando la dura luz del techo. La actuación de poesía se ha vuelto viral. Carmen, más de 100.000 vistas. La gente está haciendo preguntas sobre Oak Hollow, sobre nuestro sistema escolar, sobre nuestro hospital. La señora Henderson deslizó una tableta sobre el escritorio con dedos cuidados, mostrando a Naa en él. Escenario, su cuero cabelludo cicatrizado visible bajo el duro foco, mientras decía su verdad sin disculparse. El video se reprodujo en silencio. Pero Carmen casi podía escuchar cada palabra poderosa que su hija había pronunciado. Las manos de Carmen temblaron mientras veía las palabras de su hija llenar el teatro. El orgullo y el terror se acumulaban en su pecho, haciéndole difícil respirar. Reconoció el poder en la voz de Naa, pero todo lo que podía pensar era en el costo, el hermoso y terrible costo de destacar en un lugar donde mezclarse significaba supervivencia. Más tarde esa tarde, Carmen agarró un sobre blanco de recursos humanos mientras abría la puerta de su apartamento con llaves torpes. Las palabras licencia administrativa sin goce de sueldo, borrosas a través de sus lágrimas como tinta y agua. Se hundió en el sofá desgastado, la carta arrugándose en su agarre, mientras la realidad se derrumbaba a su alrededor. El apartamento se sentía repentinamente extraño, como si las paredes mismas rechazaran su presencia. Cuando Nivea llegó a casa de la escuela, encontró a su madre todavía allí. El rímel corría por sus mejillas en oscuros riachuelos. Mamá, ¿qué pasa? Su mochila se deslizó de su hombro y aterrizó con un suave golpe en la alfombra que había sido aspirada esa misma mañana. En otra vida, me suspendieron. Carmen se atragantó sosteniendo el papel arrugado como evidencia de un crimen. No puedo creer esto. Villa, nos están desalojando. Tenemos 30 días. Su voz se quebró por la mitad. Sin paga significa sin alquiler. Las palabras flotaban en el aire entre ellas, pesadas como piedras. Eso no es justo. No pueden hacer eso. Nivea dejó caer su mochila con un golpe sordo, la ira inundando su rostro y sonrojando sus mejillas. Sus manos se apretaron en puños a sus costados, temblando de rabia e impotencia. Esto es lo que pasa cuando atraes fuego, dijo Carmen, sus palabras afiladas por el miedo y el agotamiento. Vinimos aquí para estar a salvo, para permanecer en silencio, para construir algo estable. Señaló alrededor de su modesto apartamento, hacia los muebles de segunda mano que habían elegido juntos con cuidado, hacia las fotos en la pared que marcaban su nuevo comienzo. No. Bea se enderezó, cuadrando los hombros mientras su voz se volvía firme. Esto es lo que pasa cuando dejamos de escondernos. Cuando finalmente decimos la verdad. Sus ojos brillaron con una convicción que le recordó a Carmen dolorosamente a su propio yo más joven, antes de que la vida le enseñara a agacharse y cubrirse. La verdad. Carmen rió con amargura, el sonido hueco en su pequeña sala de estar. La verdad es que nos quedaremos sin hogar en un mes. La verdad es que ya no puedo protegerte. Arrugó aún más la carta como si de alguna manera pudiera exprimir la realidad de ella. Tal vez no necesite protección, dijo Bea en voz baja, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Tal vez necesito que estés conmigo en su lugar. Las palabras flotaban entre ellas, un desafío y una súplica envueltos en uno. El silencio entre ellas se tensó como un cable a punto de romperse. Finalmente, Nivea se dio la vuelta y salió, dejando a Carmen sola con sus lágrimas y el aviso de desalojo que cambiaría todo por lo que habían trabajado. La puerta que se cerraba sonó definitiva, como el punto al final de una oración. Carmen no estaba lista para terminar. Afuera, Nivea se quedó de pie en la creciente oscuridad, viendo cómo el anochecer se posaba sobre Oak Hollow. Como una manta pesada. No me quedaré callada, susurró a las sombras que se profundizaban. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto, distantes y frías, pero de alguna manera ofrecían un testimonio silencioso de su promesa. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras Carmen Bradley recogía correo. Sus manos temblaron ligeramente cuando notó la carta certificada. Algo sobre el sello oficial hizo que su estómago se encogiera de miedo. Se sentó en la mesa de la cocina desgastada, abriendo cuidadosamente el sobre el papel, crujiendo bajo sus dedos nerviosos mientras sus ojos escaneaban el membrete legal. Su rostro se quedó pálido. El documento estaba claro: Lawrence Avery, padre de Skyler Avery y miembro prominente de la Junta Escolar de Oak Hollow, estaba demandando por difamación de carácter. El poema, ahora viral con cientos de miles de vistas, fue citado por causar daños irreparables a la posición y reputación de la familia Avery en la comunidad. La respiración de Carmen se quedó atrapada en su garganta cuando vio la cantidad en dólares al final de la página. El café de Carmen se enfrió mientras leía y releía el aviso. Sus manos temblaban más con cada pasada. Los daños que buscaban los llevarían a la bancarrota 10 veces. Con dedos temblorosos, marcó el número que figuraba al final de la carta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Calveland Associates, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Una voz nítida respondió a cada palabra. Afilado y poco acogedor. Recibí una carta sobre una demanda por el caso Avery. La voz de Carmen se quebró. Necesito responder, pero no entiendo. Señora,
No podemos discutir ningún detalle sin su representación legal presente. Haga que su abogado se comunique directamente con nuestra oficina. El tono era despectivo, casi aburrido. Pero no tenemos. No puedo permitirme el lujo. Las palabras de Carmen se disolvieron en sollozos silenciosos después de que la línea se cortó. Miró el teléfono silencioso en su mano, sintiéndose más pequeña de lo que había sido. En años desde el pasillo Nivea se quedó congelada habiendo escuchado todo el peso de la responsabilidad presionada contra su pecho como algo físico. Ella vio los hombros de su madre temblar sabiendo que ella había causado esto, primero la suspensión del trabajo, luego el aviso de desalojo, y ahora esta demanda que podría destruirlas por completo. Cada consecuencia se acumulaba. Más alto, amenazando con aplastarlas a ambas esa noche, madre e hija se sentaron en su sofá raído en un pesado silencio. El aviso legal yacía en la mesa de café entre ellas como una bomba esperando detonar. Carmen miró fijamente a la pared, décadas de agotamiento grabadas en su rostro, sin trabajo, sin ahorros, no hay forma de luchar contra las personas con dinero y poder. La injusticia de todo flotaba en el aire, espesa y sofocante neblina. Sintió el ardor familiar de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. En cambio, tomó su cuaderno, sus páginas estaban desgastadas por el uso constante, el rasguño de su bolígrafo contra el papel era el único sonido en el apartamento cuando comenzó a escribir, sus palabras fluyendo como agua, o tal vez como fuego. Cada trazo de la pluma se sentía como un acto de desafío en la página nueva. Escribió en letras en negrita: el fuego que alimentaron. Carmen echó un vistazo a la expresión determinada de su hija mientras llenaba la página con palabras. La vista hizo que su corazón doliera de orgullo y terror. Lo que sea que Na estuviera escribiendo, Carmen sabía que no haría que sus problemas desaparecieran. Pero algo en la feroz concentración de su hija le dio el primer destello de esperanza que había sentido en todo el día. La pálida luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el rostro cansado de Carmen Bradley. Se sentó a la mesa de la cocina rayada con las manos alrededor de una taza de café fría, luciendo como si no hubiera dormido en días. Los círculos oscuros bajo sus ojos contaban una historia de noches sin descanso y horas llenas de preocupación. Cuando Villa salió de su habitación, los ojos de Carmen se levantaron pesados por el arrepentimiento y algo más profundo. El miedo se mezcló con la comprensión. La bebé Carmen comenzó con su voz áspera por la emoción. No sabía que llegaría tan lejos, solo quería que estuvieras a salvo. Las palabras flotaban en el aire entre ellas. Esperaron con años de correr, de permanecer calladas, de elegir la supervivencia sobre la verdad. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza como si buscara fuerza en su forma sólida. Nea estaba de pie en la puerta de la cocina, observando la forma exhausta de su madre. La mujer que siempre había sido su protectora ahora parecía pequeño, disminuido por el peso de todo lo que se derrumbaba a su alrededor. La demanda, el aviso de desalojo, el trabajo perdido, las facturas apiladas en el mostrador parecían burlarse de ambos, pero algo había cambiado en Villa. El fuego que comenzó como una chispa de desafío se había convertido en algo imparable, una llama que no podía contenerse. Sin decir una palabra, se puso su sudadera negra con capucha y agarró su cuaderno del mostrador. La familiar encuadernación de cuero se sentía diferente ahora, ya no era solo un refugio, sino un arma. Las páginas del interior contenían su verdad, su poder. Sus pasos resonaron en el linoleum mientras se dirigía a la puerta principal, cada paso más decidido que el anterior. En el umbral Nivea se detuvo sin darse la vuelta, su voz salió firme y clara. Aún no he terminado. Las palabras no eran enojadas ni acusadoras, simplemente eran ciertas. Como la gravedad o el amanecer, llevaban el peso de una promesa. Salió al aire de la mañana, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de ella. El camino a la escuela se extendía ante ella, pero sus pasos eran decididos, con la cabeza en alto. El vecindario estaba despertando a su alrededor, pero Nivea se movía con una resolución recién descubierta. Cada paso parecía resonar con el mismo ritmo en su mente. Hicieron el fuego que acabo de aprender a quemar. Los autos la pasaron en la calle y algunos corredores matutinos la miraron con curiosidad, pero Villa apenas los notó. Su mente estaba enfocada hacia adentro, en las palabras que se acumulaban dentro de ella como una marea, poderosas e imparables. Habían tratado de silenciarla con lejía, amenazas y abogados, pero solo le habían enseñado lo poderosa que podía ser su voz, lo necesaria. Cuando llegó a su casillero en la escuela, Na abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de su pulcra escritura a mano, pensamientos y poemas que se habían convertido en su armadura. Su última línea fue subrayada 2 veces. La tinta oscura y decisiva. Solo ganan si desaparezco. Trazó las palabras con su dedo. Sintiendo su verdad asentarse en sus huesos como un juramento, como un grito de guerra. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de Magnolia Crest School, proyectando largos rectángulos de luz sobre los pisos pulidos. Via Bradley estaba de pie en la entrada con la mano apoyada en la pesada manija de la puerta. Por un momento cerró los ojos y respiró hondo.
sintiendo el peso de sus decisiones asentarse en sus huesos como anclas cayendo al fondo del océano cuando empujó esas puertas. Caminó de manera diferente a antes, sin sudadera, con capucha sobre su rostro, sin gorra, ocultando su verdad. Su cuero cabelludo cicatrizado era completamente visible, contando su propia historia de violencia y supervivencia. Los parches donde la lejía había quemado más profundamente todavía estaban crudos y desiguales, rojo furioso contra su piel oscura, pero Naa los llevaba como metales de batalla prendidos en su pecho. La charla matutina habitual en el pasillo se atenuó a su paso como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio. Una chica de primer año se detuvo a mitad de una oración con su teléfono olvidado en su mano, con la boca ligeramente abierta. Dos estudiantes de último año, intercambiando notas junto a sus casilleros, se quedaron en silencio, sus ojos siguiendo el paso constante de Naa. Los susurros comenzaron como una ola rompiendo contra la orilla. ¿Es realmente ella? Chica del video, mira lo que hicieron, pero algo había cambiado en el aire, un cambio tan tangible como el clima antes de una tormenta. Entre las miradas de asombro y las miradas incómodas surgieron otras reacciones. Una tranquila chica negra de su clase de matemáticas le dio un sutil asentimiento, ojos brillando con algo parecido al orgullo. El tímido chico asiático que se sentó detrás de ella en historia enderezó sus hombros y la miró directamente a los ojos, ofreciendo una pequeña sonrisa de reconocimiento. Un jugador de baloncesto se apoyó en su casillero, observando con un nuevo respeto en sus ojos. Cerca de la fuente de agua, un grupo de animadoras se acurrucaron juntas. Su habitual sesión de chismes matutinos, interrumpida por la llegada de Naa, se separaron inconscientemente, creando un camino como el mar rojo ante Moisés, y allí en el centro de su círculo estaba Esquiler Avery, su cabello rubio brillando bajo las luces fluorescentes. Durante semanas Esquilar había empuñado su mirada como un arma que derribaba a cualquiera que se atreviera a desafiar su reinado, pero hoy, cuando los ojos de Nivea se encontraron con los de ella, algo se quebró en esa fachada perfecta. Los hombros de Esquilar se tensaron, sus labios perfectamente brillantes se separaron ligeramente como para hablar, pero no salieron palabras. Su confianza parecía vacilar como una llama en el viento. Por primera vez fue Esquiler quien apartó la mirada primero, sus dedos cuidados, agarrando su libro de texto con demasiada fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. Nivea no redujo el paso, no se inmutó ni se apresuró a pasar. Cada paso resonaba con un propósito, su columna recta, su barbilla levantada, las cicatrices en su cuero cabelludo atraparon las luces fluorescentes, pero ya no la marcaban como una víctima, eran prueba de su resiliencia, su negativa a ser borrada de la existencia. Los estudiantes continuaron mirando mientras ella caminaba por el pasillo principal, pero sus susurros tenían un tono diferente ahora. Algunos retrocedieron, otros se inclinaron hacia adelante, pero todos sintieron el cambio de poder. La chica que habían tratado de romper caminaba en medio de ellos, inquebrantable, e inquebrantable su presencia, exigiendo reconocimiento. Cuando llegó a la puerta de su salón de clases, Nivea hizo una pausa. Respiró hondo, sintiendo que el aire llenaba sus pulmones por completo. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Luego entró llevando su verdad con ella, como una antorcha en la oscuridad. Las luces fluorescentes zumbaban en la oficina del director Alford, mientras Milla estaba sentada en la silla de plástico duro, sus manos cruzadas tranquilamente en su regazo. Detrás de su imponente escritorio, el rostro del señor Alford se había vuelto de un tono incómodo, de gotas rojas de sudor formándose a lo largo de la línea de su cabello mientras se aclaraba la garganta repetidamente. Señorita Bradley, su comportamiento reciente está causando una interrupción significativa en nuestro entorno de aprendizaje, dijo barajando papeles en su escritorio sin mirarla a los ojos. La atención de las redes sociales, la declaración inflamatoria, las provocaciones deliberadas, estas acciones socavan la estabilidad que trabajamos tan duro para mantener en esta escuela. Naa no respondió de inmediato. En cambio, respiró hondo, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono con sorprendente firmeza. Con dedos deliberados, abrió su aplicación de redes sociales y presionó el botón de transmisión en vivo. Los ojos del señor Alford se ensanchó al darse cuenta de lo que estaba haciendo, su boca se abrió de incredulidad. ¿Qué crees que estás haciendo? Para ahora mismo, mi nombre es Nivea Bradley. Habló claramente a la cámara, su voz tenía una fuerza que llenó la pequeña oficina. Las palabras fluían de algún lugar profundo dentro de ella, un lugar que ni siquiera ella sabía que existía hasta ahora. Soy una estudiante en Magnolia Cresting School, y esto es lo que me pasó. Señorita Bradley, insisto en que deje de grabar inmediatamente. El señor Alford levantó su silla raspando el suelo con un chillido feo. Su corbata se balanceó salvajemente mientras se inclinaba hacia adelante, pero Naa continuó con su voz inquebrantable. Me acorralaron en el vestuario, 3 chicas. Me sujetaron y me echaron lejía en la cabeza. Cuando me defendí, me suspendieron. Cuando denuncié sobre amenazas de muerte, me ignoraron. Cuando hablé a través de la poesía, intentaron silenciarme. En cada paso del camino, esta escuela ha protegido a las personas equivocadas. El señor Alford dio vueltas alrededor de su escritorio y buscó su teléfono. Esto es motivo de expulsión inmediata.
Dame ese dispositivo. Mira mi cuero cabelludo. Mia se giró ligeramente mostrando a la cámara las quemaduras químicas que aún le picaban cuando se lavaba. Su cabello, esto es lo que hicieron, pero no solo intentaron quemar mi cabello, intentaron quemar mi espíritu, intentaron enseñarme que mi voz no importa, que debo quedarme callada, y aceptar ser lastimada. La secretaria apareció en la puerta alarmada por la conmoción, sus ojos moviéndose en trembilla, y el director, el señor Alford, hizo un gesto frenético pidiendo ayuda, pero Nivea siguió hablando, sus palabras claras y medidas a pesar de su pulso acelerado: no estoy aquí por venganza, estoy aquí porque él. Silencio protege a las personas equivocadas, porque cada estudiante merece sentirse seguro, porque lo que me pasó a mí no debería pasarle a nadie más, no hoy, no mañana, nunca más. Los comentarios en vivo comenzaron a inundar la pantalla, corazones y mensajes de apoyo aparecieron rápidamente difuminándose en una corriente de solidaridad. El conteo de espectadores subió más alto con cada segundo que pasaba. El señor Alford farfulló, su rostro ahora casi morado: la seguridad estará aquí en cualquier momento. Te arrepentirás de esto, señorita Bradley. Adelante, dijo Nivea con calma. Todavía grabando, muéstrenles a todos exactamente cómo maneja esta escuela la verdad, déjenlos ver qué pasa cuando alguien habla. Se puso de pie lentamente, los teléfonos seguían transmitiendo, el conteo de espectadores había pasado de 1000 compartidos, se multiplicaban, su historia se extendía en tiempo real, imposible de contener como el agua rompiendo una presa. Algo había cambiado dentro de ella, el miedo dio paso a una certeza. Tranquila e inquebrantable, caminando hacia la puerta, Villa sintió que su teléfono vibraba continuamente con notificaciones. La verdad ahora estaba fuera, viajando más rápido que cualquier intento de detenerla, y por primera vez en semanas sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a levantarse. El teléfono de Nivea vibró tan intensamente que casi vibró en su mesita de noche. Entrecerrando los ojos ante la pantalla con ojos somnolientos, jadeó de la noche a la mañana, su transmisión en vivo había explotado las plataformas de redes sociales, el contador de vistas superó las 300.000 y no mostró signos de desacelerando. Su corazón dio un vuelco mientras la realidad se hundía. La gente estaba escuchando, realmente escuchando, una justicia para Nivea era tendencia. Miles de comentarios llegaron de todo el país, los estudiantes compartieron historias similares de discriminación y silencio. Los exalumnos de Magnolia Crest publicaron largos hilos sobre sus propias experiencias, algunas de las cuales se remontan a décadas. Las estaciones de noticias locales habían recogido la historia y sus camionetas ahora circulaban la escuela como buitres, cámaras listas, micrófonos preparados para capturar cualquier fragmento de verdad que pudiera surgir detrás de esos muros de ladrillo. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por las respuestas. Algunas personas habían creado duetos artísticos convirtiendo sus palabras en canciones o arte visual, otros habían empalmado sus propias historias de supervivencia. El hashtag se había convertido en un movimiento de la noche a la mañana. Lo que había comenzado como su grito desesperado en una oficina de la escuela se había transformado en un coro de voces que ya no podían ser ignoradas o silenciadas. A media mañana, su teléfono sonó con un número desconocido. Era un reportero del periódico local que pedía comentarios. Antes de que pudiera responder, otra llamada sonó a través de la oficina del superintendente del distrito. Nivea miró la pantalla con el pulgar al pasar el cursor sobre el botón de respuesta. Una mezcla de miedo y determinación la invadió. Exactamente al mediodía, el superintendente emitió un comunicado oficial. A la luz de las recientes acusaciones, estamos iniciando una investigación formal sobre las prácticas administrativas en Magnolia Crest High School. Tomamos estos asuntos extremadamente en serio. La declaración, cuidadosamente redactada, continuó llena de promesas y garantías que parecían imposibles. Solo 24 horas antes, Via vio la transmisión en vivo del anuncio en su computadora portátil. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor. El superintendente parecía incómodo mientras detallaba las acciones inmediatas que se estaban tomando. Schiller, Brinley y Tess fueron suspendidas por 30 días en espera de una mayor investigación. El incidente de Bleach sería reabierto y revisado por un comité independiente. El señor Alford fue puesto en licencia administrativa. Cada anuncio se sentía como una reivindicación, como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación que se había mantenido deliberadamente a oscuras. Sus notificaciones de redes sociales continuaron inundando. Los exalumnos compartieron fotos del anuario que documentaban años de incidentes similares que se ocultaron bajo la alfombra. Las organizaciones locales de derechos civiles ofrecieron apoyo. Los padres exigieron rendición de cuentas. La presa del silencio se había roto y años de verdades reprimidas llegaron corriendo por la brecha. Un mensaje le llamó la atención de una chica de otra escuela secundaria al otro lado de la ciudad. Me diste coraje para hablar también. Esas simples palabras golpearon a Nivea más fuerte que todas las métricas virales combinadas. Alguien más diría su verdad, porque ella había dicho la suya. El peso de todo se sentía enorme. Su pequeño acto de desafío había provocado algo mucho más grande que ella misma. La verdad que había dicho en esa oficina había resonado mucho más allá de las paredes de Magnolia Crest, reverberando en comunidades que nunca había visitado.
Se sentó a la mesa del comedor observando el caos que se desarrollaba en la pantalla de su teléfono. El tintineo de la cerámica la hizo levantar la vista cuando Carmen sentó una taza humeante de té de manzanilla. Sus ojos se encontraron, ambos exhaustos por el torbellino. Pero también había algo más allí. Orgullo, comprensión, un reconocimiento compartido del poder de finalmente romper el silencio. El vapor del té se enroscó hacia arriba entre ellas, una conexión frágil pero innegable. No se necesitaban palabras entre ellas. Habían encontrado su fuerza juntas, madre e hija después de una tormenta que habían superado manteniéndose firmes en lugar de doblegarse. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas mientras Mea miraba fijamente al funcionario. Membrete ante ella, el sello de la Junta Escolar brillaba en la parte superior de la página, su lenguaje formal ocultaba lo que claramente era una forma de hacer desaparecer su problema. La oferta era generosa en el papel. Matrícula completa en Oak Valley Prep, la prestigiosa escuela privada al otro lado de la ciudad. Más costos de transporte e incluso un pequeño estipendio para uniformes y útiles. Dadas sus circunstancias únicas, decía la carta, creemos que este acuerdo atendería mejor sus necesidades educativas al tiempo que le proporcionaría un nuevo comienzo en un entorno más diverso. Carmen miró por encima del hombro con los ojos muy abiertos. Los números, cariño, esa es una buena escuela. Tal vez deberíamos considerarla. Ofrecen de todo. Su voz tenía una mezcla de esperanza y vacilación, pero Bea ya estaba doblando la carta en cuartos precisos, su mandíbula apretada con silenciosa determinación. Sin dudarlo, la dejó caer en la basura de la cocina con un golpe suave. No voy a correr, dijo en voz baja encontrando la mirada de su madre. Ya no. Correr solo significa que ganan. Esa tarde se quedó hasta tarde después de clases, esperando pacientemente hasta que los pasillos se vaciaron y el eco de las campanas finales se había desvanecido hace mucho. Con movimientos cuidadosos, casi reverentes, comenzó su trabajo deslizando pequeños papeles doblados en los huecos de las puertas de los casilleros, metiéndolos entre los libros de texto que quedaban ligeramente en un frasco, deslizándolos en los bolsillos de los abrigos que colgaban en filas silenciosas. Cada nota contenía el mismo mensaje escrito en su pulcra y determinada letra. Tú no eres el problema. Eres la razón por la que sienten miedo. Mantente erguida en tu corona. Al día siguiente notó algo diferente. Una chica de primer año, que usualmente usaba su cabello alisado y recogido, había dejado libres sus rizos naturales. Pequeños rizos atrapaban la luz fluorescente del pasillo. En la clase de química, otra estudiante se había quitado la capucha por primera vez. Semestre revelando trenzas intrincadas, pequeños cambios, pero significativos que hicieron que el corazón de Naa se hinchara de orgullo silencioso para el miércoles. El cambio se estaba volviendo más visible en los pasillos de la escuela. Las chicas, que se habían mantenido apartadas, comenzaron a hacer contacto visual en los pasillos, hombros más rectos que antes, se intercambiaron rápidos asentimientos entre clases, pequeñas sonrisas compartidas. No era necesario decir palabras, su presencia era suficiente. Su orgullo era silencioso pero inconfundible, una revolución silenciosa de autoestima. Nea lo llamó el colectivo Corona en su diario, no un club formal u organización que pudiera cerrarse, sino una corriente de energía que fluía por los pasillos de la escuela. Vivían la forma en que se comportaban en su negativa a encogerse o esconderse en el espacio que reclamaban, simplemente existiendo plenamente. Ella continuó dejando sus poemas anónimos, cada uno una pequeña chispa de coraje escondida. En lugares inesperados, tu corona no estaba hecha para los armarios, tu luz no estaba hecha para las sombras. Mantente firme en tu verdad, no pueden atenuar lo que arde desde adentro. En movimiento, creció orgánicamente, extendiéndose como raíces debajo de la superficie, conectándolas de formas invisibles. Para aquellos que no prestaban atención, más chicas comenzaron a usar su cabello natural, caminando con barbillas levantadas, reclamando espacio sin disculpas. Su solidaridad no requería reuniones ni manifiestos, vivía en miradas cómplices, en la silenciosa fuerza del entendimiento compartido, la forma en que se erguían un poco más cada día. Incluso algunos de los profesores parecieron notar el cambio, aunque no dijeron nada directamente. La señora Patterson, la profesora de inglés, sonrió un poco más al llamar a ciertos estudiantes. La atmósfera de los pasillos había cambiado, menos tensión, más dignidad. Donde una vez hubo aislamiento, ahora había una conexión tácita, una corriente de fuerza compartida. Cuando Naa pasó junto a su antiguo casillero ese viernes, echó un vistazo a través de las estrechas rejillas de ventilación de metal. Uno de los estudiantes de cursos inferiores tranquilos había pegado con cinta adhesiva uno de sus poemas en el interior de su puerta, el papel ya desgastado los bordes por haber sido manipulado y leído repetidamente. Nevia sonrió, una cálida sensación se extendió por su pecho al saber que sus palabras habían encontrado su hogar en los corazones que más
Las necesitaban. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del aula. Cuando un día Bradley entró a la clase de inglés con la cabeza en alto, su cabello estaba volviendo a crecer en hermosos espirales, apretados, una corona de rizos naturales que atrapaban la luz del sol y parecían bailar con cada paso que daba, aunque las cicatrices todavía estaban visibles debajo. No llevaba sombrero, ni capucha, ni protección. Cada paso llevaba la tranquila confianza de alguien que había encontrado su fuerza a través del fuego, que había aprendido a convertir el dolor en poder. El familiar aroma a polvo de tiza y libros viejos llenaba el aire mientras se dirigía a su escritorio. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo de linoleum. Algunos estudiantes la miraron, pero sus miradas tenían algo diferente ahora, no el juicio o la burla de antes, sino una especie de respeto reverente, quizás incluso admiración. La atmósfera en la habitación había cambiado, como un soplo finalmente liberada después de haber sido retenida demasiado tiempo, reemplazada por algo más ligero y esperanzador. Nadia sacó su cuaderno desgastado, sus páginas ahora llenas de poemas que se habían convertido en su armadura e himno durante los días más oscuros. La cubierta de cuero era suave bajo sus dedos cuando abrió una página nueva, el papel crujiente y lleno de posibilidades. El señor Carmichael estaba de pie en su podio, ajustando sus gafas de lectura y preparándose para pasar lista. Su rutina familiar traía consuelo. La mañana, Adams aquí, Baker presente, el ritmo familiar de asistencia continuó. Pero un día notó que algo se movía en la parte de atrás del aula, una chica que había pasado todo el semestre escondida debajo de una sudadera con capucha de gran tamaño. Estaba inquieta con los cordones, sus dedos se movían inquietos. Lenta y deliberadamente, extendió la mano y empujó la capucha hacia atrás. Una cascada de rizos naturales cayó libre, hermosa y desenfrenada, atrapando la luz de la mañana tal como lo hizo Baz. Sus manos temblaron levemente, pero su barbilla se levantó con silenciosa determinación, un acto silencioso de coraje. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. La sonrisa de la chica era pequeña, pero radiante, un espejo del propio viaje de Envía desde la clandestinidad hasta la curación, de la vergüenza al orgullo. Era más que solo cabello. Era una declaración de autoestima, de negarse a ser disminuida por las expectativas o juicios de nadie. Nea le devolvió la sonrisa con el corazón hinchándose, con una emoción inesperada, una mezcla de orgullo y esperanza, y algo más profundo, el reconocimiento de otra alma encontrando su camino a la libertad. Se volvió hacia su cuaderno y comenzó a escribir. Su pluma fluyendo a través del papel con un propósito, cada palabra llevando el peso de la verdad a su alrededor. El aula se sentía diferente, no solo tranquila, sino pacífica. La tensión que había perseguido estas paredes durante tanto tiempo se había disuelto en algo más suave, más aceptable, como la niebla matutina dando paso a la luz del sol. Intentaron tomar su corona. Escribió las palabras que ahora vienen fácilmente, fluyendo de un lugar de sabiduría dura, pero solo lo hicieron brillar más. Ella puntuó el periodo final justo cuando sonó la campana señalando el comienzo de un nuevo día. El sonido resonó por la habitación, claro y prometedor como una llamada al despertar. Si disfrutaste la historia de Envea, seleccioné esta próxima historia. Que si disfrutaste la historia de Envea, seleccioné esta próxima historia que disfrutarás. Por favor, no te pierdas esta. Haz clic aquí para verla.